Suscríbete a La Panterita. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. ¡Cúbrete el rostro! Venezuela. Digo Venezuela, ¿por qué dije Venezuela? Vergonzosa presentación albirroja. Marcó de nuevo un retroceso en su nivel de juego. Cayó sin atenuantes y le dio vida a Chile. Domingo perfecto. Ahora sí. Ganó Venezuela. Ganó Bolivia. Empató Colombia. Era el día para ser felices, pero los desatinos de Berizzo nos aguaron el voto de confianza y seguimos sexto. Vuelven dos, sale uno. Junior Alonso y Villasanti están listos para retornar al equipo y Alderete queda fuera para el juego ante Bolivia. Nueva derrota del albirroja de la mano de Eduardo Berizzo. Los goles de Ben Brereton y Mauricio Isla sentenciaron la suerte de Paraguay, que ve cada vez más lejos el Mundial de Qatar. Teníamos la posibilidad de encontrar balones para atacar o contragolpear, nos costaba presionar. En la primera parte estuvimos bien cerrados, en la segunda empezamos bien, pero en 5 minutos el partido se nos va de las manos. Sí, es verdad que no generamos ataque, solo una acción de desborde de Miguel y otra en que Pica tiene un pase en una contra que éramos más atacantes que defensas, pero evidentemente que el partido no fue bueno para nosotros, ni defensivamente estuvimos ajustados hasta los minutos del 25 donde recibimos los goles y en ataque no generamos nada. La inclusión de Hernán Pérez fue pensando en apoyar a Arzamendia para tapar las subidas de Isla. Teníamos 4 delanteros en la cancha, Miguel y 3 atacantes. Hernán Pérez ha jugado por derecha y por izquierda en su carrera muchas veces. Es un hombre muy dinámico. Quisimos emparejarlo con Isla para sostener ese ida y vuelta. Un lateral que te ataca mucho, pero fue ineficaz en algunos momentos y lo pagamos caro. Anthony Silva dejó el siguiente análisis. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Obviamente Chile se iba a jugar mucho de lo que falta en la eliminatoria en este partido. Y bueno, hizo un gran juego obviamente el rival y bueno, consiguió la diferencia y luego después ya fue un poco más complicado de poder conseguir la paridad. Los méritos del rival influyeron en la derrota de ayer a criterio del portero albirrojo. Tenemos un rival de mucha jerarquía a pesar de los momentos que pueden pasar las selecciones en las eliminatorias, no le quita que son buenos jugadores y buen rival. Creo que hicieron un gran juego. Nosotros no tuvimos la atención necesaria en algunas situaciones, no pudimos soportar el jugar de visitante en esta situación, como lo hemos hecho en otros juegos, pero bueno, hace parte de la eliminatoria y tenemos que mirar para adelante. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC 11:35 aquí en esta mañana. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mal, Chipi. Buen día. Saludos a los compañeros, a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Fede, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. Me fijo nomás en la tabla final
para Rusia 2018, aunque estas eliminatorias son distintas en cuanto a cómo se están desarrollando por la irregularidad que presenta. Perú terminó en el 5º lugar, clasificó al repechaje con 26 puntos. Hoy Paraguay tiene 12, está a 14 puntos de los 26. Le quedan 7 partidos por jugar y de estos 7, 3 son en condición de local. O sea, jugamos 3 de local y 4 de visitante a partir de ahora. Por supuesto que, reitero, en base a la irregularidad que presenta esta eliminatoria, me parece que, a diferencia de la anterior, capaz con 23 o 24 puntos uno pueda terminar en el 5º lugar. O sea, vos tenés esperanza todavía. Y la esperanza es lo último que se pierde. Futbolísticamente esto es un desastre realmente. No quería decir eso de arranque, pero... yo no tengo... Soy muy sincero, yo no tengo esperanza. Yo sigo pensando que esta selección, por la manera en que juega, no te da un atisbo de esperanza futbolística nomás para decir, esto tenemos para llegar al Mundial. Hoy al técnico lo sostiene que Paraguay está sexto, a 3 puntos del 5º, que la eliminatoria es irregular, pero en una condición seria, 10 partidos jugados, le ganaste 2 a un rival inferior, ya está, es suficiente. Claro, pero la tabla te permite pensar por eso, de que se puede. En base a la tabla. Después lo futbolístico, la tabla no, sí. Y Jota cada vez menos. Claro, pero te sigue dando la chance. Ya teníamos que estar fuera. Sí, en otra situación teníamos que estar fuera ya. Jota, chance vas a tener nomás luego. O sea, Perú tiene chance, Chile tiene chance, pero están lejos. El tema que nosotros no ganamos. Mira que Chile estaba fuera hace un día y hoy está adentro. No, para mí no está adentro. Está irregular. No, para mí Chile no está adentro. O sea, nosotros yo solamente nos puede ganar. Sí, yo creo que Chile no está adentro. Chile sigue fuera. Ganó, revivió, tendrá que hacer un campañón para estar adentro. Pero ahora juega con Venezuela, le gana a Venezuela y se prende. Y tampoco, Jota, está lejos. Va a estar con 13. Yo voy a festejar esa tabla que dio Fede si hoy le nominan a Pedro Sarabia o Celso Ayala como técnico de la selección paraguaya. O sea, Nico, todo depende de este señor. Juega no vamos a ir adelante. Juegan Colombia, Ecuador. O sea, la tabla te da como para que o vos te prendas o se prendan los que se acercaron. Pero Jota, Chile no va a ganar. Si gana, pero nos paramos y le aplaudimos y retiro lo dicho. Pero no va a ganar 5 partidos de seguido. No va a ganar 4 partidos de seguido. Perú ganó 2-3 de seguido y perdió con Bolivia cuando era de partido para aprenderse. Esa irregularidad hace que ahora cayó Uruguay también. O sea, ahora Argentina, Uruguay Brasil, perdió ante Argentina. O sea, no perdió con cualquiera. Bueno, pero quedó en 16. En el Monumental. Quedó en 16. O sea, quedó ahí. Yo digo que la tabla le da todo otra vez la tabla. A todo, hasta Bolivia. Pero Jota, eso no va a ser siempre así. O sea, nadie va a quitar 20 puntos de ventaja. O sea, siempre la tabla te va a dar algo de posibilidad, lo que no quiere decir que realmente tenga la chance de poder ir. No, totalmente. Pasa que normalmente, o un combo atrás, habían 4, 5 casi fijos. Hoy hay 2 nomás fijos. Desde el tercero para el 7º lugar hay posibilidad de alcance. O sea, se puede filtrar dándose resultados. Si seguían confirmando, por ejemplo, Uruguay con un empate, ganaba Ecuador, eran 4 lugares. Pero ¿qué te hace pensar, como dice Nico, si no se cambia de entrenador, qué te hace pensar que tenemos una mínima posibilidad? Esa ya es otra totalmente. No, claro, yo pero estamos hablando en función a la realidad futbolística también, ¿verdad? Futbolístico sí, mientras se siga con ese sistema de cultura defensiva que tenemos, no que somos defensivos, la forma de defender, vamos a seguir siendo irregulares, porque son 11 partidos y en los 11 tuvimos el mismo problema. Que clasifique la selección paraguaya de fútbol va a ser lo mismo que ocurrió en Asunción con los votantes. Gana un señor que pintó una cosa cuando empezó, y bueno, y algunos creían, la linda pinta, la televisión, sus salidas repentinas en los medios de comunicación, pero había sido escarbando un poquito nomás, es peor o igual que los anteriores. Entonces, darle la razón y que clasifiquemos con Berizzo, que vino como técnico extranjero, como técnico que viene a hacer algo que aquí no se hace, porque él dijo y señaló también lo mismo el Gorosito y también este señor técnico de Olimpia, que me llamaron porque no estaban bien. Se le trae un técnico para hacer algo que nunca se hizo en Paraguay y estamos peor que antes. Sí, pero no estamos metiendo pelotazos, estamos recurriendo a Tacuara Cardoso, cuando que su idea futbolística primaria no era esa. Ese es el problema. No era esa.
Pero entonces Ramón Díaz no era una mala opción, se cortó un proceso. Tuvo 2 y estábamos ahí entre tire y afloje, es cierto, no nos gustaba mucho, pero estábamos ahí. Con Díaz estábamos en puesto de clasificación. A Chiqui le dieron otra vez en la parte final de una 5 Copas América para trabajar. Se volvió a cortar ese proceso por un resultado. Se volvió a cortar ese proceso. Se arrancó con la idea de Osorio y después finalmente ahora se le dio todo un tiempo de trabajo. Por eso no es que antes, yo creo que antes teníamos mejor. No, o sea, antes teníamos mejor, hoy Cerro Porteño, y hace 1 año y medio repite equipo. Y principalmente... Mira, hoy la selección, partido a partido se cambian. Se cambia, y principalmente porque este señor vino y nos dijo que iba a hacer otra cosa totalmente. Hoy, pobrecito, se le están tirando todos a Hernán Pérez, ¿verdad? Bien. Hernán Pérez debutó a los 18 años y hoy tiene 32 y sigue jugando. Donde se va, juega. No, pero, una cosa no quita la otra. No, pero espera, Hernán Pérez nunca rindió en la selección. No, pero espérate, voy a decir todo. Lo de ayer le puso mal, yo no sé por qué méritos hizo para estar en la selección. Pero una cosa no quita la otra. Pero en otro lado, juega bien, terminar esta parte nomás, por favor. Juega donde tiene que jugar en otros equipos, por eso sigue jugando. A eso voy. Entonces todos los otros técnicos están equivocados al seguir poniéndolo a Hernán Pérez. Lautaro Martínez viene a Argentina y juega de centro delantero. ¿Dónde juega Hernán Pérez? ¿Verdad? No, pero jugó 10 años en España. Y en Al-Jalí de Qatar, jugó Libertad, Villarreal, Olympiacos, jugó en Real Valladolid, Español. Chipi. Sí, pero juega Chipi. Bueno, pero hay muchos que juegan. Pero juega, hay jugadores que se van y no juegan. Nuestros. Lo que pasa es que los otros que traen a sus seleccionados del exterior juegan en su selección como juegan en sus clubes. Aquí le hacemos marcar. Ayer le pidió a Carlos González que baje a marcar, el técnico. Acá vienen nuestros jugadores y juegan de cualquier cosa. Tenemos zurdo en la selección como Oscar Romero y le hace jugar pobrecito a Hernán Pérez como lateral izquierdo prácticamente. No hay jugador que tiene Matías Espinosa, tenemos. ¿Verdad? Huguito no juega ni un segundo, que es el diferente, el distinto. Yo le dije el otro día, los jugadores que saben jugar, que son distintos, no entran en nuestros equipos. Es una vergüenza este Berizzo. Ayer estaba sentado en la banca que le dije a J. Gastón Jiménez en vez de Hugo Martínez. ¿Por qué? ¿Quién jugó mejor en la selección? Las 2 veces que jugó. Las 3, no sé cuándo jugó Hugo Martínez. Las 2 veces jugó muy bien. ¿Por qué Jiménez está sentado en la banca? Bueno, esa chance, yo no vamos a salir como defensor de Hernán Pérez. No rinde en la selección, pero hay un porqué. Él nunca tuvo 2 partidos seguidos en su posición de volante. Siempre entra de lateral, siempre entra de cambio, siempre entra en situaciones. Ahora en los últimos partidos le están poniendo... Con Colombia ya te mostró que por izquierda él en una contra hizo una diagonal y se tropezó. Él no hace raya. O sea, este partido él jugó solamente para seguirlo a Isla corriendo. Yo igual no me quiero centrar en Hernán Pérez más allá de que no coincido con el concepto. No hizo un buen partido. No es el problema principal. Acá el primer problema, el más importante de todos, es que esto se concibió mal desde un principio y siguió caminando mal, y eso es dirigencial. O sea, eso claro. No digo dirigencial porque desde Osorio no se rectificó el rumbo. Ese es el problema. Te podés equivocar, pero por el camino algo podías ajustar allí para continuar, y eso no se hizo. Así mismo, totalmente. Por eso yo sostengo que Berizzo no es el principal problema. O sea, todos cargamos con Berizzo y nos da rabia cómo dirige, porque evidentemente no tiene lectura de partido, pero no es lo que no tiene. Y, a ver, él sabe mucho más que nosotros, claramente. Está ahí, él es técnico. Con su libro. Evidentemente que no sé qué tipo de libro es, pero bueno. A él le falta mucho en los partidos. O sea, hay quien más que menos que ve por lo menos como nosotros fútbol, ve el partido y bueno, alguna conclusión saca de lo que está pasando. Él siempre piensa todo distinto. Él siempre piensa lo contrario. ¿Qué es lo que yo a veces digo? Yo no me considero un experto de fútbol para nada. Pero uno ve a veces el partido y dice, mira, este técnico, ¿viste ese cambio que vos decís? Acá está, hay algún problema con esta cuestión, y ¡pac! Hace el cambio. Ayer lo mencionaba J. Sarabia, ¿verdad? Sus equipos son así, vos sabés sus limitaciones y sabés sus virtudes, pero no se está complicando, no que traigo esta acá, que le mando allá. Ayer los cambios de Berizzo yo no entiendo, no entendí la vez pasada, no entendí nunca. No se puede entender. Entonces, me parece que esos son problemas con los cuales nos ponemos nerviosos,
Pero acá hay una dirigencia que sostuvo hasta el combo pasado que Berizzo estaba haciendo algo diferente. Yo me encantaría escucharlo de vuelta a Enrique Sánchez. Yo sé que está... ¿Entró Sánchez o no en el tema político? ¿O no terminó entrando? No sé. Estaba muy ocupado de su cuestión política. Pero Enrique fue el que en el combo pasado dijo, estamos viendo algo diferente y que es culpa de la prensa el fuera de Berizzo en la selección en el estadio Defensores de Chaco. Y los jugadores, vos dijiste, Chipi, una vez, de aquí en más, Almirón la tiene que romper. Y cuando bueno, él salió a hablar. Almirón uno menos ayer. Almirón uno menos. Pero otra vez voy al tema dirigencial. Robert Harrison dijo hace pocos, hasta discutió creo con un colega al aire, que lo de Berizzo más o menos era una maravilla. Y yo no veo, ¿qué es lo diferente que estamos haciendo? Sinceramente, porque ya creo que hasta el propio Eduardo sacó el discurso de la posesión y del protagonismo. Acuérdense que hace por lo menos 2-3 conferencias de prensa, él ya no está hablando ni de posesión ni de protagonismo, no. Está hablando lo que siempre fue, en función al rival, porque admitió lo de la vez pasada, ante Argentina, cuál fue la idea de su esquema, y ayer admite lo de Mauricio Isla. O sea, vos te estás preocupando de un equipo que está básicamente muerto. Pero ayer, ¿cómo le decía Jota? Bueno, vamos a suponer el primer tiempo. Está bien. Ponerle a Hernán Pérez si querés seguirlo a Isla, pero ya con el 0-0, en 50 minutos de partido, cuando yo le digo a Jota, ¿cuándo va a hacer los cambios? Yo le quiero ver a Kaku. En el entretiempo yo pedí que ya era... Claro, ahí ya tenía que Jota, a lo que voy nomás. Ángel ya no daba 54 minutos, Jota, y el tipo no cambiaba. Y nosotros necesitábamos el partido de ayer ganar. Entonces yo digo, ¿dónde está la mano del técnico? Yo escribí ahí, en ese momento yo escribí, ¿va a hacernos un gol o vamos a tener un expulsado? Porque yo creí que iba a ser expulsado Morel y después va a cambiar, y tal y cual, ¿verdad? Es una pena lo que ocurre con nuestra selección, no podemos seguir de esta manera. Todos los jugadores que juegan en sus clubes, ¿verdad? Nosotros que leemos, tuiteamos, leemos la reacción de la gente, ¿verdad? Que tienen buen rendimiento, vienen a la selección y bajan de nivel. Entonces tienen que hacerse cargo los dirigentes, y yo cuando hablo de los dirigentes hablo desde Robert Harrison hasta toditos los que consintieron la presencia de Berizzo cuando todos decíamos que él no era el ideal para dirigir la selección paraguaya fútbol. Vino a descubrir el Paraguay, dije yo, hasta ahora sigue sin descubrir. Él cree que tenemos que defendernos ante Chile, claro. Y haber sacado, se nos va el partido en 5 minutos, dice. ¿Te puedo imaginar? Iba a estar contento con un empate 0-0 otra vez. En la conferencia habla de que esperaban una corrida de Almirón. Esa es nuestra posibilidad de ataque, una corrida. Almirón, que yo sostengo, no sé por qué él tiene porque él espera una corrida de Almirón. Está bien, pero no. Yo creo que en su momento, así como dijimos aquí que la selección de Berizzo se armaba en base a Gastón Jiménez y 10 más. Con esta convocatoria, Berizzo demuestra que Almirón para él es titular siempre. Sí, porque no estuvo, no es eso. No estuvo en septiembre. Y Berizzo lo primero que dice en conferencia es, perdimos a un jugador. Vuelve Almirón juega. No importa que Kaku haya jugado bien, por poner un ejemplo. Hacen trabajo de lateral. Lo único que te queda es un velocista para ir al ataque o un 9 que se garrotea ahí con la espalda para conseguir una falta. No, hay descarga a los costados. En todos los partidos, desde el gol con Uruguay que Viña tira al centro, le sigue Brian Zamudio. Después, desde el gol que Beto salió con De la Cruz. El gol con Perú pasa lo mismo, el lateral izquierdo, Beto se va con De la Cueva, otra vez a ver fue Ángel Romero parado del lateral derecho. Si vos recuperás esa pelota en el medio, porque Beto sale sobre Cueva en el medio, entonces el lateral izquierdo pasa la raya, el que le sigue es Ángel. Si Beto recupera esa pelota, la descarga única es el 9 de espalda para que consiga una falta, porque él no puede pasar al costado, porque al costado está el hombre que tenía que estar haciendo ese trabajo, está del lateral derecho. Todas las jugadas, en todos los goles, en todos los partidos, son 35 partidos, o sea, no va a cambiar esa forma de defender. Lo que pasa es que él arma su equipo y su estrategia, no escuchamos nunca su charla técnica en base a defender primero, es jugar fin de año soltero contra Casado. Pero los Casados dicen, mira, vamos que jugar ordenadito, que no nos hagan un gol y por ahí en un pelotazo podemos meter el centro delantero gordo que está allá adelante, puede meter un gol. Ese es el esquema de Berizzo. Vos podés jugar a defender. La forma de defender no te permite atacar. Claro. Nosotros jugábamos a defender, pero teníamos 2-9 o un 9 y un corredor
para salir larga y ir sobre la pelota. Entonces defendíamos y atacábamos. Hoy defendemos nomás, no tenemos forma de atacar. No, es que si él quiere defender, que defienda. Yo coincido plenamente, no está mal de jugar y priorizar la defensa. El tema es que vos tenés que generar el peligro igual, por lo menos 2 veces por tiempo. Claro, no puede ser una corrida al minuto. No rematamos el arco una sola vez. Pero es porque su esquema es así. Yo le mostré a Rubén Jiménez, nuestro técnico, le mostré el otro día contra Argentina en el estadio. Cuando sale Argentina jugando, cuando recibe Messi la pelota, incluso todavía dentro de su cancha, comienza a avanzar y los defensores toditos se van apoyando, se van y llegan cuando la pelota está arriba a uno de los delanteros, a Di María o a cualquiera, no me acuerdo cómo se llama el centro delantero que jugó contra nosotros. Correa, ¿verdad? La línea defensiva de Argentina está a 1 o 2 metros de la raya del medio. Claro. Nosotros salimos de la misma manera, pero nuestros centrales se quedan pegados a la línea del área grande. No avanzamos porque la prioridad un poco de la ñanda jugador me cocaraícoa. Estamos toditos, defendemos todo. Mira, que ustedes ya sacaron la pelota, hicieron bien la salida con el arquero, 4, 5, 6, 7 pases, después le tiraban a los medios o a los delanteros y que se vean ya ellos. Nosotros no quedamos acá, no avanzamos. ¿Sabe a qué conclusión llegué? Que el Tata Martino vino a Paraguay como argentino, con el pensamiento argentino, con la formación, con todo lo que ellos tienen a nivel futbolístico, pero en Asunción vino y él se hizo paraguayo y pensó como paraguayo, metiendo lo suyo. Berizzo nos sigue mirando como porteño. Claro. Y nos sigue mirando como santiagueño. Porque ayer le respetamos a Chile. O sea, él cree que nosotros somos solamente fortaleza defensiva. No tenemos posibilidad de atacar. Esa es una realidad. Él piensa que Paraguay no tiene jugadores. Por eso se cubre. Totalmente. Ahora, yo lo que digo es ¿por qué entonces dirigís? O sea, ¿por qué agarraste? O sea, no es que él no sabía. No es que él vino a descubrir. Yo llego a esa conclusión hoy. Cuando él le respondió, no me acuerdo a quién era, yo noté a Dani Maciel, perdón que lo menciones, ya como diputado fuera, cuando le dice, yo no desearía que vos te quedes sin trabajo, ese es el Berizzo, el que cuida su trabajo, así nomás es. ¿Verdad? Daba leigo con ganas, pero apretata porque gana por ahí, yo voy a hacer futbolística, todos van a defender su trabajo, pues él defiende a muerte su idea, y por un lado si te pones de esa línea, decir, bueno, está bien, es su línea su línea de trabajo, su línea de solucionar los problemas, es lo que no encaja o nos va a costar mucho tiempo entender. ¿Viste ayer cómo no atacaba Chile? Alexis por izquierda, caía Berrenton, arrancó de 9, después jugaba de volante por izquierda. Eso él quiere. Vidal, claro, y eso ellos lo hacen naturalmente, porque crecieron así, nosotros no. De repente Ángel se cruzaba y se quedaba un espacio así enorme. No había alguien que cubría el espacio de Ángel, porque Yuya, le decís vos, cuando vos tenés que hacer el cambio y el otro tiene que venir a meterse, porque él hace un fútbol total, vamos a decir. Intenta hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta eso ya renunció Jota. Él ya renunció a eso, ya. ¿Sabe por qué no? 3-4 partidos. ¿Sabe por qué no? Porque ayer Morel le seguía a Arturo Vidal. Sí. Porque ayer Hernán Pérez le seguía pero lo hace solo para defender, Jota. Bueno, pero le seguía, y esa pequeña sincronización de 1 o 2 que hacen un trabajo distinto al resto es lo que siempre se desacomoda. Arzamendia lanza un centro en el segundo tiempo, si no me equivoco, hacia el área. ¿Quién era el único que estaba allí en una buena posición? Robert Rojas. Sí. Por ejemplo, el único. Podía haber recibido bien la pelota, podía haber definido. Evidentemente que tiene la orden de ir para arriba, por más que ya demostró que no tiene capacidad para ser un definidor, ocupa los espacios, bueno, eso es una cosa, pero pisar el área y definir, no sé, le habrán dicho a Berizzo, bueno, si lo ve, tirale el centro y él tiene que arreglarse como sea. Ya no lo hizo y ya no lo va a hacer, pero se sigue insistiendo con lo mismo. Esa fue una buena opción, por ejemplo, para Paraguay. Sí. Que si teníamos a otro jugador con otras características técnicas, capaz ganábamos el partido con ese gol. Quedaban 25 minutos. Chile te hace el segundo gol, es cierto. Ya liquida el partido prácticamente. 25 minutos con un equipo cansado, muerto, que te hizo 2 goles por el envión. Y nosotros no nos hicimos dueños del partido, al contrario, ahí se desarmó Paraguay. 25 minutos se desarmó. No es que te desarmaste los últimos 5, los últimos 10. 25 minutos no se corrigió ese desarme. Sí. Que fue lo que pasó la vez pasada frente a Argentina empezando el partido. Nunca corregiste en 45 minutos. Hubiese sido distinto perder 2-0, pero le cajoteábamos el rancho, por lo menos.
¿Verdad que teníamos lo que pasó con Argentina? Y ni un centro no tiramos Bancho Tacuara Cardoso. No. Lo de ayer fue... Penoso. Creo que fue el peor partido de la era Berizzo. Lejos. Creo que fue el peor partido. Pero ayer yo le preguntaba a Jota, te pregunta a vos, Nico, a Fede. Yo no sé si juntamos 270 minutos, que son 3 partidos enteros, en no sé cuántos partidos que dirigió ya Berizzo. Si juntamos 3 partidos en cantidad de minutos, hablo de buen fútbol. Yo diría los 90 de Chile. ¿Te puedo complementar? Segundo tiempo de Argentina, un chiquitito. Unos 30 y pico minutos contra Argentina. Junta esos 270 minutos, sí, ¿no? Sí. Si es que repite 8 por lo menos de nombres en esos. No. Sí, hay no eternos cambios ahí. Yo no sé, no recuerdo otro partido bueno, no, sinceramente. Momentos, así pasajes de fútbol. No recuerdo, honestamente. Díganme algún partido que jugamos bien que digamos, mirale. Contra Bolivia, Copa América, ¿verdad? Con uno de más. Sí. No sé si cuenta, soy sincero. No, sí cuenta, porque era la situación y ganaste. Ayer era Chile uno más también. Estábamos con un hombre... Era la situación y ganaste. No, pero no es lo mismo Bolivia que Chile. Bueno, pero vos solucionaste, jugó bien ese partido. Jugó bien, por eso mencioné. Repitió equipo y cambió de pero sacando, explicando también en el contexto, ¿verdad? Claro. O sea, es Bolivia, un hombre de más. Claro, pero solucionaste. Al otro partido, con Bolivia acá no le ganamos de local, por ejemplo. No solucionaste. Al otro partido repitió equipo, pero no repitió posiciones, cambió todo, ¿te acuerdas? Sí. Contra Argentina. Sí. Entonces, esos constantes cambios hace que de repente tengamos grandes partidos y después tengamos este tipo de irregularidades. Yo digo, no tuvimos nunca grandes partidos, Jota. Con Chile fue un buen partido, Jota. Gran partido tampoco. No, ya sé, pero... Que nos pateamos al arco, Jota. O sea, hicimos 2 goles bien, ganamos contundente, marcamos bien, pero no fue el gran partido. Yo creo que lejos estuvimos de hacer el gran partido. Ganamos bien. Con Bolivia se jugó bien. Con Bolivia se jugó bien. Sí. Aclarando de vuelta a un hombre de más y ante Bolivia. Contra Venezuela ganamos, Jota, allá en el segundo tiempo. De chiripa. La vez pasada yo discutía con alguien, una persona amiga, y me decía por lo de Jiménez. Yo le dije, ¿cuándo jugó Gastón Jiménez un buen partido? Ante Venezuela era un desastre el segundo tiempo. Y me dijo, menos mal fue un desastre, hizo el gol. Sí, hizo el gol. Pero fue un golazo hizo. Pero fue un desastre. Era un cambio cantado. O sea, no hay sustento futbolístico para pensar que esto puede... ¿Qué tenemos que hacer para ganar en la altura? Y después ser regulares otra vez. Porque no nos alcanza a ganar solo en la altura. Ganamos en la altura y si Colombia suma, seguimos sextos. Es que el jueves pasado todos festejamos el empate contra Argentina. Pero aquí siempre dijimos, ese empate va a servir. Yo dije que había que atropellarle los primeros 20 por lo menos. Está bien, pero a lo que voy, ese punto parecía como que con ese punto nos íbamos al Mundial. Pero aquí siempre dijimos, tenemos que empatarle a Argentina, tenemos que ganarle, ¿no? Pero en base al empate, era empatar y después ganarle a Chile y a Bolivia. Acá concluimos, y por eso es que yo discutía lo del empate, no recuerdo, acá debatimos también de la vez pasada frente a Argentina, que no era gran resultado. Que teníamos que hacer como mínimo 6. Sí. Que ante el empate versus Argentina estábamos obligados a ganar los 2 partidos. Sí, totalmente. O sea, no hay tu tía. O sea, le ganamos a Bolivia y seguimos sextos. El combo es de 9, vos vas a hacer menos de la mitad si ganas. Lo que pasa es que Argentina es superior a nosotros, como equipo es superior. Argentina es superior a nosotros individualmente, y si hacemos el famoso 1 por 1, inmensamente superior, pero no le forzamos tampoco. El primer tiempo le regalamos, jugamos el segundo tiempo jugamos muy bien. El segundo tiempo le salimos a apretar. Por eso, pero el primer tiempo regalamos. No le forzamos, ¿verdad? Ahora sí, vos ponés dentro de 7 años, ponés Paraguay empató con Argentina que le tenía Messi, ahí sí a lo mejor. Pero el que vio el partido no puede estar satisfecho tampoco en un 100% de lo que hizo Paraguay contra Argentina. Vamos a salir de la situación de paraguayo y miramos este equipo. La pucha, ¿cómo corre este equipo? Es impresionante lo que corre el equipo. Hay desorden. Sí, mucho. No hay soluciones tácticas en situaciones. Todo es una corrida individual. Pero lo que corre este equipo es impresionante. ¿Por qué corre tanto? Lo que corrió Arzamendia, lo que corrió Hernán Pérez, los centrales Alderete y Gustavo Gómez salen en la mitad de la cancha, chocan con todo el mundo.
Carlos González corrió. Sí. Ganó toda por arriba prácticamente, pero después se diluía toda la pelota. Yo creo que es la forma de defender hace que no podamos atacar. Y es solamente un cambio de hombre. Cuando pasa el lateral, el técnico, soltás el hombre y le toma al otro lateral. Si vos le estás esperando todo el partido, yo digo, si vos jugás en la mitad de la cancha presionando arriba, y bueno, ahí sí hasta podés decir, es más normal que elija un hombre a muerte, porque hay espacio para correr en un cambio de hombre. Pero nosotros esperamos en nuestro campo. Todos los goles tienen que ver con que alguien pierda una carrera individual. No hay cambio de hombre. Ese es el estilo de defensivo. Y ese estilo defensivo hace que cuando tenés falla te cuesta. Y ese estilo de defender hace que vos, los dos por fuera, que son el apoyo para la fuerza ofensiva, solamente trabajen defensivamente. Ellos están poniendo todo su esfuerzo en lo defensivo. No hay forma de que ellos trabajen ofensivamente. No hay forma. Bueno, ahora, yo te pregunto algo. ¿En qué momento va a haber un quiebre allá adentro si ya no hubo? Porque los jugadores sostenían en la prensa, ¿verdad? En distintas conferencias de prensa o entrevistas individuales, los jugadores sostenían que esto era algo distinto. Para que acá se priorizaba el ataque, el buen toque, no sé. Lo que dijo Almirón. Sí. Ese reflejo de lo que ellos piensan. Resulta ser que hace 2-3 partidos ya ni siquiera se intenta eso. Ya se prioriza automática y totalmente el sistema defensivo. No pateamos al arco. Entonces digo, ¿qué piensan ahora los jugadores de Berizzo? ¿Siguen pensando igual? ¿Lo siguen bancando futbolísticamente igual? ¿Que les convenció a ellos que iban a hacer algo distinto? Que nunca se vio, por cierto, ¿verdad? Pero ellos estaban convencidos. ¿O ya los jugadores también hoy pensarán, che, ¿qué pasó con la idea que nos vendió el técnico? ¿Qué pensarán? A mí lo que me llama la atención es el silencio de los dirigentes. No digo que salgan a hablar en toda la radio y digan, no, yo estoy en contra de Berizzo, pero algo le tienen que decir al presidente. Nosotros no somos de preguntar mucho a los presidentes de clubes tácticamente después de un partido, ¿verdad? Pero todos hablan de fútbol. Y hablan y aquí allá poner esto fuera de micrófono ni hablar. Pero ¿cuál es la reacción de la clase dirigencial si perdemos todo? No clasificación a un nuevo mundial es una derrota o traer más pobreza todavía. No tenemos un camino cierto si es que nos eliminamos de una Copa del Mundo más. Muchos dicen, ¿para qué te quedé clasificada así? ¿Verdad? Yo no creo. Pero no tenemos condiciones de hacer una buena presentación. La tabla te permite, Nico. Te permite, pero con este señor... Son tropiezos muy feos nomás lo que estamos teniendo. Pero la tabla te permite. Si cambiamos de técnico puede ser. Sí. Con Berizzo no. Con Berizzo no. Otro punto. Pues sí, yo también. Ahora, o si Berizzo no cambia su forma de plantear. No va a cambiar, en 2 años y medio no va a cambiar, Jota. 2 Copa América tuvo ya. Hace 2 años que aquí decimos lo mismo y evidentemente que ese técnico no va a cambiar de idea. Él va a morir con su idea y lamentablemente nosotros vamos a morir detrás de él. A mí lo que me extraña es que no se le va a cambiar. Él va a dirigir como Bolivia. Eso no. Es hablar de algo. Vamos a seguir perdiendo. Y si perdés ante Bolivia, ahí sí ya estás. Ahí sí, pero ahí va a cambiar seguro. Sí, y bueno, pero y ahí es donde vamos a tropezar. O sea, ahora para mí lo estamos, no sé, pongamos un porcentaje, Jota. Y para mí estamos 90% fuera. Tenemos ahí una mínima posibilidad matemática. Perdiendo con Bolivia te doy la derecha. Hoy no. Hoy vos ganás allá, se te da un par de resultados y vos estás ahí a 3 puntos de todo. Estás ahí con la misma mediocridad que mostramos. Ganar ya iba a seguir sexto. Estamos hablando, o sea, como te dije hace rato. Pero la tabla te permite, hermano, lo que yo digo. Bueno, pero es que la tabla, Jota, siempre te va a permitir. No, hay veces no, Chipe, hay veces queda lejos. 2 fechas ya están jugando todo. La tabla, perdón, yo recuerdo, voy a mencionar algo que yo dije y no quiero hablar de mí. Pero... en aquel partido frente a Venezuela, cuando perdimos acá en la era Peluso 2-0, yo dije, estamos fuera. Sí, la tabla te permitía soñar, ganar, cambiar de técnico, estabas afuera. Hoy no considero que sea tan así, pero hay un alto porcentaje de que estemos casi en la misma situación. Y hay una sola vía, Jota, para salir adelante. No hay dos. Yo creo que hoy a nivel de selección estamos mejor que Venezuela, mejor que Bolivia, mejor que Perú y te digo que mejor que Chile.
Cuando decía a nivel de selección te refería al jugadores, juego solamente. De los jugadores. 4 o 5 años atrás no teníamos el mismo nivel de Nosotros, jugadores. yo te voy a decir una cosa, eran Joto, ellos, pero sin 5 nosotros años. en el global y principalmente en el orden dirigencial estamos peor que Venezuela de hace 25 años. Eso sí. ¿Verdad? Porque Venezuela podía ser perjudicada en una acción A, B, C o D situaciones y nadie decía nada porque Venezuela no se va a clasificar nomás luego. Entonces, cuando se decía la famosa Cenicienta, ahora nos hacen a nosotros una mano penal que no se nos da. Ayer Vidal hizo lo que quiso, el árbitro no le expulsó, pero acá nadie dice nada. A que no se enoje que Alejandro, a que no se enoje que Infantino, que no se diga que nada. En la Copa América lo mismo. En la Copa América lo mismo. Nadie dice nada. Entonces nos tienen ya con, no, Paraguay no se va a clasificar nomás luego. Entonces no podemos argumentar nosotros mañana que por esta acción A, B o C del arbitraje no nos clasificamos porque nuestro juego no ayuda. Así era Venezuela, la Cenicienta de Venezuela. Hoy estamos peor nosotros, peor estamos. Exactamente, porque lo de Arturo Vidal no tiene esa patada. La patada que le da ahí a Arzamendia. Esa patada es expulsión de torneo de Exa. Chile, yo voy a volver a repetir lo que dije en la Copa América, lo que acá debatimos. Chile se vio perjudicado, sacó una nota sin tener razón al día siguiente. Sí. Uruguay, cuando fue contra nosotros, aquel offside, inmediatamente protestó, quilombo armó. Sí. Colombia. A nosotros nos bombearon como mínimo, que no es la culpa de que estemos así para nada, pero nos bombearon 3, 4, 5 veces, nadie dijo nada. Lo único que salimos a protestar, que no involucraba a la Conmebol, era lo de Almirón, fue lo de Almirón. Claro. Que no involucraba a la Conmebol. Ahora, el cuando penal se trata de contra Conmebol, Argentina. yo no sé, insisto, de ser enemigos acérrimos a ser ahora, no sé. El penal Hablo con de Domínguez y de Argentina y Harrison. la expulsión con uno menos ayer de Chile, con el cansancio que tenía y con la gente grande que tenía Chile, es para salir a gritar. Esa patada de ayer de Vidal, pierda 2-0, 3-0, es un hombre menos, 20 minutos faltaba. Sí. No, una vergüenza. Lo que pasa es que están ahí, entonces que no se enoje nadie, porque así vas a seguir estando. O protestar, reclamar, y lo más probable es que te echen a un costado, ¿verdad? Entonces ese es el temor. Nadie dice nada, en todos los órdenes. Por eso yo siempre hablé, y Chipi se molestó en principio, siempre le oía así a Chipi, cuando yo hablaba del entorno del presidente, ¿verdad? No hay uno que ponga la contra para que el presidente, no es para corregirle al presidente, ¿pero por qué yo me para voy a que molestar? piense. Y cuando yo decía, ¿verdad? Y vos creía que yo hablaba por el presidente despechado nomás, por los dirigentes. Hay algunas cuestiones que no estoy de por los acuerdo, dirigentes, pues, sí. pero no, eso no significa que yo... No hay el contrapunto, no hay alguien que le diga al presidente. Todos están cómodos. Si hay tiempo ahora hasta para candidatarte para un cargo público. Que decir que así es el entorno del presidente. Yo le quiero mucho a Enrique Sánchez, ¿verdad? Pero no, Enrique, pero no está yo bien. quiero preguntarle a Enrique, todos le apreciamos a Enrique, gran tipo, pero eso no pasa, que su tiene persona no que pasa. explicar, Enrique Sánchez tiene que explicar Dividir por los qué tiempos. dijo, no, porque ni siquiera voy a eso, Jota, que también es un punto discutible, pero él tiene que explicar por qué dijo que con Berizzo hay algo diferente. Yo quiero saber qué es lo que él ve, qué es lo que él sabe que nosotros no sabemos. Porque en la cancha vemos algo, todo lo contrario. Es más, vemos que la selección cada vez juega peor. Pero él sostiene que se ve algo diferente. Quiero saber qué para él es diferente, cuál es el concepto. Porque yo no veo, sinceramente. Lo mismo el doctor Sosa Jovellano, que hablamos la vez pasada. No, pero con él ya hablamos, acá pero hablamos no al aire. forma con parte él. de un... él no tiene un lazo directo con el departamento de selección, por lo menos. Y es una está autoridad ahí. importante, ¿no? Pero no forma parte de la selección directamente. sí, pero el primer anillo, Sí. famoso. Pero, a ver, ahí va. A mí me gustaría saber quién sabe de fútbol de todas esas personas que están ahí alrededor de Robert Harrison. Por eso era mi gesto. O sea, Ahí la está, forma pero en que Justo ellos Villar analizan está. es... Él es el que sabe. Perfecto. ¿Y qué hace Justo Villar? No, Justo Villar no es Justo Villar. ¿Y cómo no? ¿Qué Jota? hace? Y él es ¿Opina? director de... Esperamos, ¿Le claro, dice a Robert? director Pero deportivo. pero él no dirige. Él propuso Berizzo, Jota. Sí, está bien, pero él no dirige. No, claro, pero digamos, el que... No, yo respondo a lo que dice Federico. ¿Quién es el que sabe de fútbol ahí? ¿Es Villar? ¿O quién es? El único, Sí. en teoría. Sí.
No sé si el único. ¿Y qué función con una? Enrique Sánchez, Douglas Martínez, con el respeto que se merecen, no. Esas personas no pueden estar ahí, en un país serio, en una asociación seria, no pueden estar ocupando cargos tan importantes. No pueden estar tomando decisiones tan importantes para nuestro fútbol. Genial, Justo Villar, ¿cuál es su función? ¿Qué peso realmente tiene en las decisiones que se toman? El empleado. ¿Él puede golpear la mesa o no? El empleado, Sí, él puede opinar. No, pero él no, puede y pregunto, sí. pregunto. Con la historia que tiene, ¿cómo no? Él es el que Él puede agarrar y decirle, Pero profe, ¿qué hiciste ayer? yo creo que él es el indicado. Yo creo que no. Pero son dirigentes, creo que son no. dirigentes, Jota. Se vos te Son da una dirigentes, le apertura. pueden decir, Claro, la clase, eso sí. el estatus de ser dirigente te da otro nivel No, como pero, para reclamar, justo para decir no. por lo menos. Justo, Yo no si- hablo si de te da una Justo, yo hablo de lo apertura, Berizzo, mencionado si por Berizzo te da Federico. una apertura, vos podés decir, profe, ¿qué pasó? Pero no, es el trabajo de, No, de pero al Justo ir a presidente, plantearle a Berizzo al su trabajo presidente, si el presidente Pero sabe. él es el director deportivo de la Bueno, pero selección, y Jota. seguramente va a dar su opinión a los dirigentes toman la decisión. Pero- no, eso sí, pero, insisto, respondiendo a lo que dijo Federico, me parece, a lo que preguntó, me parece que él es el hombre indicado ahí de Claro. poner orden, pero no se está poniendo. Pero los que tienen que, no sabemos si internamente ya no dio su opinión o ya hicieron una evaluación. Los dirigentes son los que tienen que tomar la decisión. Pero eso No, es lo que ya- estamos ya le pueden diciendo, echar Jota. mañana también si los Está dirigentes bien, son los jefes. eso es lo que estamos diciendo. Cuando Chipi habla de lo que nos dijo Sosa Jovellanos acá y de lo que dice Enrique Sánchez, pues ya te das cuenta cuál es la opinión de ellos. Claro. Pero hay que forzarle al presidente. Es El presidente muy no es un no preparado. No, bueno, Él tiene vos, mucha espera, preparación, vos, pero hay espera, que Nico, escuchar pero su fanatismo. El presidente tampoco, o sea, Robert Harrison no es ningún tonto, él sabe. Por eso. O sea, su equipo llegó a una final de América, ganó 3 veces el campeonato local. O sea, no es un improvisado. O sea, no necesita tampoco, ahí lo que yo discuto contigo, no necesita todo el tiempo que el entorno le diga qué hacer. No, él sabe lo que tiene que hacer. El tema es que no hace, no está haciendo. Yo coincido con que el combo pasado era el límite para tomar una decisión. Pues yo no soy partidario de cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Pero el combo pasado era el límite y este combo te está dando la razón de que era el combo pasado el cambio. Porque ahora si no ganas Bolivia vas a cambiar, no hay forma de sostener. Pero lo ideal sería que algún día sostengamos algo y aceptemos el lugar donde estamos y lo que sostenemos tenga Pero, que Jota, ver con esto la se formación sostuvo, de los jugadores. Esto se sostuvo más de la cuenta. Yo lo que digo El es, técnico. para No, que se no el entienda sistema. bien mi posición. Yo no le tengo fe al entorno cercano del presidente, por eso dije siempre lo que dije, no es de hoy, hace más de un año lo que yo digo, Chipi, compañero, es Juan José Zapag o el presidente Zapag, Brunote, el presidente de Olimpia, Juan Alberto Acosta, Miguel Figueredo, los presidentes de los clubes le tienen que decir al presidente, presidente, el rendimiento de nuestro técnico de 1 al 10 es 3 o es 4, no funciona, no vamos a salir adelante. Entonces, ya le dije que le llamé, entonces no alcanza, ellos son los que tienen que forzar porque tienen voto. Y a Chipi no le gusta, o sea, decirlo a Chipi. A Chipi involucrarme al pedo si yo no... No es al pedo. Y está bien, yo respeto tu posición cuando decía, a mí no me gusta decir yo. Yo voy a decir otra yo. Yo le decía, discutíamos con Juan ¿Qué Ángel. es lo que no me Juan gusta? Ángel, ¿Qué es lo que no me gusta? y cuando yo hablo de mí. Ah, no, eso puede haber. Y por eso, a eso me refiero. Yo le decía, por ejemplo, a Juan Ángel, yo discutía con Juan Ángel Napur. Me decía, Nico, y voy a resumir con esto. Nico, vos tenés razón, pero no tenés voto. Me decía. Sí. Entonces los dirigentes le tienen que decir al presidente. Esa es la diferencia. Por eso yo quiero una postura de los presidentes. Porque no vamos a clasificar al mundial con este señor. Hablo del técnico, ¿verdad? Esa es mi postura. Son los presidentes, no Enrique Sánchez, ni Douglas Martínez, ni todo lo que ni Michel Sánchez, lo que mencionó Federico. Los presidentes son los que tienen que forzar. Los presidentes que están metiendo la mano en el bolsillo para solventar a sus clubes y que vamos a tener un futuro peor con la no clasificación de vuelta a una Copa del Mundo. Esa es mi posición. Estamos en carrera, yo insisto. No estamos bien, pero estamos en carrera. No estamos en carrera, Jota. Estamos Yo ahí bien. con... Pero ganarle a Bolivia para mí sería una gran mentira de vuelta. No, es Porque peor. No, porque desarrancás.
ganar. Arrancás. Perfecto. Jota, el Después, arranque era el empate ante Argentina, el buen segundo tiempo y Claro. otra vez nos quedamos. ¿hace cuánto que queremos arrancar? Y sí, no arrancamos. Porque, ¿Hace cuánto que...? Porque no y cambia. basta. El arranque basta, era basta Venezuela, intentar. el arranque era Yo Chile en la insisto, Copa que Jota. quede claro, si seguimos la misma, no vamos a alcanzar. Pero, Jota, con ¿qué menos te de hace la mitad. pensar que vamos a cambiar? Yo lo que digo es que se tiene que cambiar. Bueno. Se tiene que cambiar. O cambia la forma de jugar o se cambia de entrenador. Berizzo es, Ese sistema no te da tiros al arco, no tenés chance de hacer goles. Berizzo es una buena, 3 malas. Una buena, 3 malas. Una buena, 3 malas. No podemos lo que seguir yo con digo él. es que hoy tenemos, vos querés armar una selección paralela de Paraguay, de la que jugó ayer, y armar una selección competitiva. Claro. O sea, hoy Claro que tenemos hay. mucho. Sí, Hoy tenemos Tenemos. pero Mucho. ¿Para con cuándo? este entrenador no vamos a Pero llegar. no va a Eso es cambiar, otra cosa. No vamos a Jota, llegar. está bien lo que vos decís, no va a cambiar. Si Sosa Jovellanos, vicepresidente primero de la APF, después Enrique Sánchez, miembro del Consejo Ejecutivo, Almirón, ¿y quién es el otro que habló? ¿Balbuena fue? ¿O quién fue? El que Balbuena, habló. Balbuena. ¿Verdad? 2 titulares de la selección paraguaya dijeron que todo está bien. Entonces no va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar Berizzo? Si los que apoyan su trabajo dicen que está todo bien. Ese es el Acordate tema. que Sosa no tiene por qué Jovellanos, cambiar. Sosa Jovellanos, en esa charla que tuvimos con él después del partido contra Colombia, nos había dicho, la cuestión no es sacarlo nomás. Si lo sacamos tenemos que ver a quién traemos. Bueno, ahí entramos en otro problema. Nosotros Genial. tiramos nombres de esa. Por eso, no, paraguayos. pero está bien, Claro, está bien, pero Hay paraguayos, está lo que bien. pasa, no respetamos los paraguayos. Genial, está bien, pero a lo que voy es, genial, lo sacan a Berizzo, perfecto. Al final, ¿quiénes van a tomar la decisión? Robert Harrison Los y mismos. esas 2 o 3 personas que mencionamos que no saben nada de fútbol. Entonces basta. O sea, al final caemos en que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Así mismo. Yo no sé si vamos a estar peor que esto, no creo. Es el colmo cómo estamos jugando, el colmo. Pero insisto, acá Berizzo no es el problema. Berizzo no es el problema. No es el chancho. El que le da de comer es Jota. Pero Jota, sí, está bien, Berizzo ya entiendo tu como vos punto. solés decir, hace 20 partidos ya Sí, le no va a captaste la cambiar. onda. Pero hoy en la O sea, no puede situación- ser que los que manejan no lo que vean. Vos mismo dijiste hace rato, Chipi, fíjate, ¿qué pasa con Berizzo? Que él dentro de lo que decimos que son tercos, que yo no avalo eso de que es terco el que defiende su Para línea, mí porque es cada terco. uno defiende su línea, pero él ya mostró que terco no es, porque cuando le convenía cambió. Metió 7 centrales, metió 40, cuando Pero solo él se para metió eso, solo atrás. para defender. Bueno, entonces Nunca para atacar. yo creo de que le tiene que buscar una variante, o sea, salir a jugar de la misma manera es volver a ir a chocar por la misma pared. Sus extremos son defensivos. Ya se instaló ese temor, voy a hablar de temor, no sé qué verá, no van a tener miedo, vamos a decir, no como Gustavo Gómez va a tener miedo, como Carlos González va a tener miedo, pero hay una idea de que la prioridad es defender, y por ahí si sale un empate digno, como ocurrió acá con Argentina, ¿verdad? O lo que él quería de vuelta contra Chile, y bueno, y está bien para ellos, pero no vamos a mejorar, no es lo que buscamos con un técnico extranjero. Yo insisto eso, ¿Por qué ¿verdad? extranjero? El técnico paraguayo no sabe de fútbol, ¿o qué? Claro, pero te estoy diciendo, por eso traen ellos, son los dirigentes, no soy yo. Acá Gozapag dijo, no, para Cerro no necesito un técnico, ahora le dejo al Chiqui, ¿verdad? Y le está demostrando que es el técnico. Y los dirigentes también. ¿Quién dijo? Dirigente de Libertad era que dijo. Sí. O de Guaraní, no sé quién era que dijo. Ellos son lo que dicen, ellos están convencidísimos de que no hay técnico paraguayo para dirigir y llegar a buenos objetivos, y no llegan tampoco. Pablo Caballero habló con nosotros el sábado. Linda nota. Seguro sí, escuchaste, escuché. Nico, y él dice en una parte de la nota, así como ellos apuestan mucho a técnicos extranjeros, yo creo que necesitamos dirigentes extranjeros Así también. mismo digo. ¿Sabe cómo? Yo digo siempre eso, traigan un buen dirigente extranjero. Ahí está. Solo que vos decís, Pablo Caballero, ¿quién Claro, es Pablo Caballero para no. decir eso? ¿Qué ganó? ¿Qué? No, es lo que la gente piensa. Totalmente. A eso más voy. La situación de no confiar en el trabajo que nosotros tenemos hace como, ¿viste las empresas familiares? Que hay unas publicidades que hablan de eso, ¿verdad? Que dicen, vos, en las empresas familiares, el peor error es cuando vos intentás que tu hijo agarre la posta, pero le juzgás como hijo, porque sabes qué hora duerme, qué hora hizo, qué no hizo. El gerente no sabe si fue a arrebatar a las 3 de la mañana.
A él le exigí nomás que rindan la... Bueno, eso mismo pasa a nivel de nuestros técnicos. Hay un prejuicio, como no, fulanito, no, mira, piqui voley, no, mira, todo el día chupan, no, todo el día... Ay, sí, ese prejuicio, vos no sabés cuándo se vino Gorosito si no venía de dónde venía, ¿verdad? Vos no sabés cuándo viene Berizzo de dónde viene, o sea, respetando a todos, ¿verdad? A ellos no se les juzga por su vida interna, vamos a decir. Acá se prejuzga, porque nadie sabe lo que hacen y nadie tiene la certeza de un mal comportamiento, pero vos hablas de un cuerpo técnico paraguayo y no se quiere porque parece que Caché, parece que esto, parece que lo otro. Nosotros no formamos. Lo mismo ahora pasó con el profe Gutiérrez que viene. ¿Alguien sabía qué era el del profe Gutiérrez? ¿Quiénes son sus ayudantes? ¿Con quién viene? No, acá sí va a venir Nico. No, Nico va a venir con fulanito, menganito. Le conoce a los tres que van a venir, no le gusta a esos tres. Si nosotros no damos ese paso, nunca vamos... Hoy no tenemos pelota parada. Una fortaleza de Paraguay. Nadie tiene miedo, nadie habla, nadie discute el centro que tiró Almirón. Antes, en otra época, la de Chiqui, la de Barreto, eran jugadas precisas, jugada de gol. Hoy fue un centro. Se fue mal. No le respetamos a nuestra pelota parada. Y nadie dice que lo único que tenemos que tener es pelota parada. Pero dejamos de respetarle a nuestra pelota parada. Por eso yo digo que es muy grave lo que está ocurriendo. Porque al contratar un técnico de afuera, yo quiero insistir sobre eso, y no te demuestra algo diferente, entonces es porque te están cagando, hermano. Perdón por el término. Nos vendieron espejitos. Estamos otra vez comprando espejitos. Está bien su discurso, espectacular, todo lo que dice Berizzo, pero la pucha, te puedes sentar también 2 horas a escucharle. Pero eso no se refleja en lo que uno ve dentro del campo de juego. En 2 años y medio no estamos haciendo nada lo que creíamos que nos iba a mostrar algo diferente, algo que no hicieron ni Chiqui Arce, ni Maño, ni Martino, ni Chema Rodríguez, ni ninguno de la década del 60 incluso. Para eso traemos algo distinto. Pero estamos retrocedimos demasiado. Y ellos no se dan cuenta, no cambian. ¿Cuál? No podés decirle acaso vos como patrón, mira, este debe ser tu rendimiento, y no alcanzaste. Él se aferra, por supuesto, porque Nico, hay una resistencia. 33% de posibilidad de eficacia. 33% de eficacia tuvo Berizzo. Cada vez menos. 12 puntos de 33 posibles en las eliminatorias. No, una locura. 12 puntos de 33. 30 partidos dirigidos tiene Berizzo. Y si vamos al cómo, 30. Fue un desastre. Es un desastre. Entonces yo insisto, acá ya no, hasta cierto punto, bueno, vos podés decir, contraté a un técnico, no me salió. Después sos vos dirigente responsable. Yo insisto, o sea, acá hay una complicidad de Harrison como mínimo. O sea, esto ya no es Berizzo. 1 o 2 partidos está bien, el técnico ese yo no cambió bien, le puso a Gastón Jiménez, no servía, le siguió insistiendo, armó mal el esquema, cambió mal. Después ya está el dirigente, antes está el dirigente, porque esto se concibió mal. O sea, desde Osorio esto no fue serio. Todo estuvo mal armado. ¿Cuánto hace lo de Osorio? No, Berizzo ya tiene mucho tiempo de trabajo. Entonces, con la excusa del técnico clase A. ¿Qué es lo que es un clase A? Esto es un clase A. Yo insisto que es la idea, Chip, y después su forma de trabajo y lo que él significa. ¿Pero quién trabajando tenía la idea? Es un entrenador de nivel. Seguimos comprando espejitos, seguimos contratando a Rubio de ojos azules, nos cautivamos su nivel de trabajo, por este tipo de gente, por los extranjeros. Por decisiones políticas. Te demostró que él no lee partidos. Se demostró que no lee partidos. Eso sí, totalmente, estamos de acuerdo. El técnico clase A, J, es el que te corrige. Eso sí, pero estamos hablando de que se contrató como cuerpo Después técnico. Vos podés pintarle de 10.000 formas. La vez pasada le preguntaron en conferencia de prensa quién es el que estaba en Colo-Colo, que fundió Colo-Colo.
Aníbal Sosa. Aníbal Silva. Silva. Coach de jugadores. ¿Me pueden explicar más la coach de jugadores en una selección? No, sinceramente, Nico. Una vergüenza. ¿Qué es lo que vendemos? ¿Qué es lo que compramos? Coach de jugadores. ¿Dijo así o me estoy equivocando? Perdón si me estoy equivocando. Dijo, coach de jugadores, dijo. ¿Qué es lo que hace el coach de jugadores? ¿Cuál es lo que es la función? ¿Que descubrir el hijo de un paraguayo en Kazajistán? No, te soy sincero, no sé qué es coach de jugadores. Coach de jugadores de clubes, sí. Sabemos a qué se dedican. Pero eso tendría más sentido. De jugadores de selecciones, un señor que fundió Colo-Colo. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Si sabemos todo, si somos 7 millones de habitantes. ¿Y cuántos futbolistas tenemos a disposición? ¿Que necesitas un tipo como, un señor como este? ¿Para que descubra qué jugadores? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y eso, insisto, es dirigencial. Eso es de Harrison. Porque vos le decías, espera un poco, ¿y este señor a qué se dedica? ¿Sabe qué, señor Eduardo? No me venda espejitos. Silva, afuera. Gracias. Eduardo, ¿vos querés seguir en estas condiciones, sí o no? ¿Querés tomar la selección en estas condiciones, sí o no? Pero no me venga con espejitos. Eso es dirigencial. No es Berizzo el problema. Esa clase de manejo, para eso está Harrison, para eso está Villar. O sea, me parece que son los responsables de poner la casa en orden. O sea, por favor, explíquenme qué es lo que tanto hace el señor. Que otra vez es el menor de los problemas, pero desnuda el manejo muy malo que hemos tenido en todo este tiempo. O sea, yo prefiero que justo haga ese trabajo. Él se dedicará a 1.000 millones de cosas. Él conoce lo que es la selección. O sea, no necesitamos que venga un señor X a trabajar o en algo que no existe. El coach de Gareca, por ejemplo, descubrió a La Padula. El coach de Chile descubrió a Brereton. Nosotros descubrimos a Jiménez. No, pero en serio. Quería decir eso, pero sí. Pero así es. No, está muy mal todo, y yo insisto, es una responsabilidad de los presidentes de todos los clubes, incluyendo al último de la primera C. Pero todos viven la cómoda porque ellos están salvando sus clubes, están haciendo sus campeonatos y sí, pero por lo menos están jugando el campeonato. Pero ellos no te van a perder plata. Ellos son felices con eso. Ellos son felices con eso, así nomás es. Está siendo sostenido por el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, entonces es el precio del silencio. Es más, en las redes se publica bastante, o se venía publicando por lo menos bastante, las mejoras que se hizo a través, según las publicaciones, repito, a través de dinero de la APF a clubes del ascenso. A partir de esto uno cree que nadie va a decir absolutamente. Preguntarle, yo te desafío, hablarle en privado a un dirigente de cualquier club, no le vaya a hablar de la primera primera B o la primera C. Pregúntale, y ¿sabes qué te van a responder? Te voy a adelantar. No, a nosotros nos descuenta, eso te va a decir. Peor entonces. Te puedo apostar, Fede. Hacen poco, por favor, para que vea que no es tan así. Hasta en eso hay un engaño, ¿verdad? Ese es el tema. Ya hablamos suficiente de Berizzo, de Harrison, de los dirigentes. Quiero a la vuelta también tocar el tema de los jugadores. O sea, estamos a la altura, no estamos a la altura. Todo es parte de este desorden. O hay también. Y yo les tiro la pelota, dejo ahí picando y nos vamos a la pausa y volvemos. Pero yo también creo que, como manifesté la vez pasada con el caso del Cacu Romero Gamarra, a pesar de los malos partidos que habitualmente jugamos, que llega un momento en el que el jugador también es responsable. Y en el que se tiene que dar cuenta muchas cosas. La vez pasada nadie pegó el grito para corregir el lado derecho que Jota desde el minuto 0 estaba apuntando frente a Argentina. Cacu Romero Gamarra, ayer tuvo 15 minutos, no voy a hablar de él, pero las pocas veces que jugó, a pesar del mal funcionamiento de Paraguay, algo te daba. Te dio 3 pases. O sea, y ayer le dio una a Escobar. Sí, 3 pases. Sí. Entonces, el tipo entra y juega. Y el equipo está un desastre, pero 1-2 bien hace. 1-2 bien hace. Hay jugadores que ni eso. Sí. O sea, porque está bien, el sistema es un desastre, el técnico es un desastre, pero después vos tenés ahí la jerarquía y la capacidad de... vos sos el que dominás la pelota y el que tenés en tus pies.
Ahí es largo la discusión. Bueno, por eso, quiero ir a la pausa y a la vuelta. Mi WhatsAppero también, Chipi, por favor, están aquí favor. enloquecidos. A la vuelta de la pausa, Nico, Sí, lee señor. todos los mensajes y nos metemos en el tema. Ya venimos, dale. Esta es una responsabilidad que tiene la Comisión de Fútbol, de la que yo no formo parte. Los dirigentes que están en la selección deben recomendar o tomar la determinación. El departamento del fútbol es el que tiene que hacer el análisis, y tiene que hacer el análisis desde el razonamiento claro y tranquilo, no desde la pasión. La dirigencia no le puede sustituir al técnico. Nosotros tenemos que hablar sí con el técnico, tener las explicaciones que correspondan al partido jugado, pero nada más que eso, ¿verdad? ¿Quiénes son hoy los integrantes del departamento de fútbol, doctor? Tengo entendido que es el presidente, Miguel Figueredo y Díaz de Vivar. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital, sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir.
En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. ¿Te quieren transferir dinero pero no tenés cuenta bancaria? No hace falta que vayas a una sucursal. Abrí tu cuenta Itaú ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital sin moverte de tu casa o donde estés. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Tupí, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4, 0 kilómetro 2022, de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril, en ruta entre sus más importantes características, y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipo de gimnasia, etc. Tupí ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que lo acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tiene tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Brasil se dio puntos por primera vez en las eliminatorias. Empató ayer 0-0 frente a Colombia en Barranquilla. En Caracas, Venezuela venció a Ecuador 2-1. Comenzó ganando la Tri con gol de Ener Valencia de penal. Lo igualó en la parte final del primer tiempo Darwin Machís y en la complementaria Eduard Bello de tiro libre le dio la victoria a la Vinotinto. En La Paz fue victoria de Bolivia 1-0 sobre Perú con gol de Ramiro Vaca en la etapa final. Fue expulsado Henry Vaca, quien no estará disponible para el juego frente a Paraguay el jueves. Para completar este repaso de la jornada de ayer, Argentina goleó a Uruguay 3-0. Los goles fueron anotados por Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez. Brasil lidera el selectivo sudamericano con 28 puntos, seguido de Argentina que llegó a 22. Ecuador y Uruguay se frenaron y tienen 16. Colombia sumó y se mantiene en el quinto lugar con 15. Paraguay se ubica sexto con 12. Perú tiene 11 y Chile llegó a 10. La siguiente presentación del albirroja será el jueves en el Hernando Siles de La Paz frente a Bolivia desde las 17. Bueno, a ver, 12:38. WhatsApperos, Nico, 0986. Sí, señor. 0986-800-086. A ver. El 767 dice: crónica de una muerte anunciada. Al mantenerle a Berizzo como técnico, se sabía desde hace mucho. Es como tener un moribundo, pero te aferrás que va a vivir. Febrerita es Chipi, ni su abuela le habrá votado a Sánchez, dice. Habrá entrado, pero... Y dice una grosería que yo no voy a repetir. No sé, la verdad que no, vos sabés que no tuve en cuenta, no vi eso en la... Para mí, repaso final. Para mí el problema de la selección es más profundo y es el problema general de nuestro fútbol, de falta de atención a las formativas. ¿Hace cuánto no clasificamos a los mundiales juveniles? Dice, entre otras cosas, el 311. El 346 dice: buenas, ¿qué le pasa a Miguel Almirón
de esas furibundas declaraciones que dio ofendido, no demostró nada en la cancha. ¿Tenemos psicólogo en el equipo de la selección? Pregunta también el 346. Fundamental eso. El 472 dice: hola gente, ¿y quién para ustedes es el que está capacitado para salvar este hierro caliente? Porque nuestros jugadores son un desastre también. Hay que preguntarle a Villasanti. O sea, ¿conoce algún técnico que está sin trabajo? ¿Quién es el técnico acá y de afuera? Ya no quieren venir porque quemamos técnicos. ¿Y qué hacemos así? Dice. Saludos, dice Solano. Y el que juega en el gremio. Le sacaron a Felipao. El 459 dice: el coach de Berizzo redescubrió a Peinado Pérez y a Gastón Jiménez, dice, y se ríe. 030 dice: ¿qué pasa dentro de la selección? ¿Por qué los jugadores, cuando ve que Berizzo otra vez prepara 4 centrales, no se rebelan? Que los 4 o 3 capitanes le aprieten para que arme un equipo competitivo. No puede ser que sean tan sumisos, dice también nuestro amigo. El 504 dice: tengo una sugerencia, transmitan su programa por Twitch. Quiero ver las caras de Nico cuando J le pone nervioso, dice. Fuera Berizzo, dice también el 504. ¿Qué pido es Twitch? Twitch es la plataforma digital que sería la nueva televisión. El 298 dice: Berizzo es malo, pero los jugadores ayer y en la mayoría de los partidos fallan pase de 2 metros. A 4 o 5 entrenadores ya le quemaron. Los de esta generación, dice igualmente el amigo 298. El 117 dice: hay pío todavía alguien que defienda a Berizzo. Este señor ayer entró pensando en no perder, no entró a ganar ningún partido, entra a ganar. Hasta el Maño tenía mentalidad más ganadora. Con Bolivia en la Copa América, Bolivia jugó con los utileros, porque la mitad de sus jugadores no jugaron, dice también. El 411 dice: es insostenible este tipo. Él pifia en el planteamiento, en la lectura, en medio de un juego a veces tardío los cambios, le pifia en la selección de jugadores, menosprecia nuestro fútbol, nos toma como que no podemos salir a ganar. Los jugadores, dirigencia la apoyan. Concuerdo plenamente con J. Berizzo no confía en nuestros jugadores, dice igualmente nuestro amigo. Después el 504 dice: que se trancó la máquina. Hola, estamos mal, debíamos cambiar de entrenador antes de la Copa América, pero cuando empiece la Copa del Mundo y Paraguay quede fuera de ella, con el señor va a festejar, no entiendo. Bueno, a ver. Se quedó en el cargo. El 055 y sigue. El tema de los jugadores. Yo insisto, no estamos fuera del mundial. Ahora tenemos 3 rivales directos, que son Ecuador, Perú y ahora Chile, porque lo revivimos, dice igualmente. Lo de Berizzo ya es insostenible, todos juegan para Paraguay, menos Paraguay, dice también el 466. Yo lamento lo que decía hace rato Fede con respecto a la situación en la tabla. Si ganamos, sigue Berizzo, pero es la única forma de seguir vivo. Entonces, yo considero, claro, yo considero que el cambio es ahora, hoy. Si perdemos, ya hablamos la vez pasada de Jota, hay que hacer algo. Cambiar, sí podés, sí podés. La historia del fútbol te dice que sí podés. ¿Cómo no? Trae un técnico resultadista. Y listo. Sí podés, de poder. Es desprolijo, ¿no? Más desprolijo que esto. Más desprolijo que cómo estamos jugando. Que los partidos que regalamos. No puede haber más desprolijidad que esta. Ya estamos en medio de una desprolijidad total. Pero hay que corregir. Y ya es tarde otra vez. Pero todavía dentro de lo tarde que es, estás a un partido de estar a un punto. Si Colombia le gana a Ecuador. Porque yo creo que el rival acá es Ecuador y no Colombia. O sea, ¿quién es más potencia? Me parece que es Colombia. Claro. Entonces estamos a un partido, a una victoria de estar a un punto de Ecuador. Podemos ganarle a Bolivia y podemos clasificar también al Mundial. Sí. Pero no va a ser consecuencia del trabajo de Berizzo.
Va a Si ser por cambia las así. casualidades del fútbol. Si cambia así, Nico. ¿Pero qué va a cambiar si no cambió? Vos tenés esperanza en serio, JODC, nomás por... No, pero es que es la solución, cambiar Nico, yo creo que el eso juego. no está bien también, Nico, porque eso es abrir el paraguas. O sea, si justo pasa algo bueno, vos ya no decís que es por... Si pasa y Porque vamos a darle algo la hizo derecha a bien. Berizzo. ¿Le vas a dar el mérito a Berizzo? Pero si cambia así, ¿Por qué no? Nico. Cambia así. Además, te acabo de decir, Nico, yo creo que ahora es el momento de cambiar. O sea, está clara mi postura con respecto a Berizzo. Pues yo no soy, no voy a ir contra la realidad. Si terminamos clasificando por X o Y motivo, o sea, Porque ¿por qué hicimos va? algo mejor. Acá el tema es que en el estilo que se está sosteniendo de su juego, no es luego que perdemos o no ganamos, no pateamos al arco, no tenemos situaciones ofensivas. Entonces tiene que cambiar algo. Algo Yo no tiene tengo que esperanza cambiar. que cambie, Jota. Y bueno, y sinceramente, ese yo también 90%, pero hay que darle un 10%, sí que tiene que cambiar. No. Yo no le doy ningún porcentaje Tiene a que Berizzo. cambiar. En todo caso será una sorpresa. Y sí, Una que nos sorpresa sorprenda cambie. entonces, pero tiene Pero- que cambiar. Algo tiene que cambiar, Chipi. Si no- así no podés plantear volver a ganar así o No. querer ganar de la misma No, manera. eso que dice Nico es como los comentaristas de ESPN que Palmeiras segunda final consecutiva y para ellos Palmeiras es un desastre y no tienen ningún mérito de llegar a la final de la Libertadores, segundo año consecutivo que clasifica, pero para ellos hacen todo mal. O sea, vos no podés hacer todo mal cuando conseguís un éxito. O sea, si Paraguay clasifica por no sé qué tiene que pasar, bueno, será mérito también de Berizzo. O sea, y yo no voy a hacer, no voy contra la pared. O sea, yo puedo reconocer que Berizzo hizo esto, hizo acá, qué sé yo. Ahora, hoy después de 30 partidos, yo creo que no va a cambiar. Yo creo que es el momento de un cambio. Creo que ya es tarde luego. Ahora, si se da otra cosa por X o Y motivo, yo no puedo desconocer que al señor que está enfrente. Vamos a suponer que en el partido contra Bolivia le ponga a Florentín, le ponga a Huguito, No es nombre. ¿verdad? No es nombre. No, espera, no puedo te decir. Le ponga a Hugo Martínez, el de Libertad, sí. ¿verdad? Y ponga 2 centrodelanteros y ponga 2 alas espectaculares y ganemos 5-0 a Bolivia. Va a ser peor. No, ¿verdad? ¿por Que qué? se juegue bien, va a ser peor. ¿Por qué no hizo antes? Pero ¿y por qué no? ¿Por qué no hizo antes si hace 2 años y medio? Quiere decir que no le conoce a sus jugadores. No, se en 2 equivocó. años y medio no conoce el material que el tiene. resultado le muestra que todo ¿Por qué le vas a dar Nico? mérito a él? Nico, va a estar esperando que bien, cambie. pero el tema es que al siguiente partido corre el riesgo de que todo vuelva a la normalidad. Ese nomás es el Eso tema. es lo que te fue lo mostró que pasó su en varios sistema. partidos. Hizo cosas interesantes. Al siguiente partido cambió todo y armó un desastre de vuelta. Ese es el problema de Berizzo. Yo creo que no son nombres. Para mí es lo que propuso con Argentina segundo tiempo. Si igual te van a llegar. Pero vos llegás. Claro, vos vas a peligrar. Eso nomás es. Igual no llegan de la otra manera. Solamente que de la otra manera no llegamos. Son corridas aisladas de jugadas que si te sale y ganás, te genera esa sensación de espectáculo. Bueno, quiero ir a los jugadores, a ver. Y voy a ir uno por uno. Anthony Silva. Para jugar en la selección de Inglaterra. Otro level. El carácter que muestra y su momento. Fede. Está en un muy buen nivel y lamentablemente por edad, si seguimos así, se va a quedar sin un justo premio para su carrera, que sería ir a un mundial. Yo diría que es no quiero decir el único, pero es el que está a la altura. Ayer, mirá, con el gol en el primer palo y todo, antes salvó mucho, y ese fue un fusil ahí cerca, donde él se jugó a su palo derecho, pero es el que está a la altura. Sí. Robert Rojas. No, a mí no me gustó su nivel. Jota. Para mí es el circuito. Él impecable, está en esfuerzo, en todo lo que es lo mismo que en River. En River Yo no le veo a él un mal rendimiento individual. No, pero en River él juega más distendido, juega del equipo. Y por eso. Juega de central. De central, Fede. jugando, sale jugando. Rojas. A mí me gusta su actitud, pero no puede jugar todos los partidos como lateral derecho en la selección. Yo a él Algún que otro partido de repente, Yo a él le dependiendo del rival, podría justifico, ser. a él le justifico con lo de Berizzo. Eso sí. A él le Sí. justifico. Mal rendimiento de la selección, pero es por culpa del técnico. Sí, eso sí. Eso sí. Lo que no pasa, me parece, con otros jugadores. Ya vamos a ir a desgranar. Gustavo Gómez.
Y yo esperé más de él como capitán. El mover, el gritar, la corrección de la que todos hablamos el otro día contra Argentina en el primer tiempo, pasa mucho por él, que meta más garra para con el técnico y para con sus compañeros también. Gustavo Gómez, Jota. No, hoy está mejor que como arrancó. Fede. Mejor, pero no sé, me parece que algo más siempre puede dar. A mí yo le dije a Jota en la transmisión ayer y la vez pasada también. Le escuché una vez a un entrenador dándole una indicación a un jugador, y fue a Richard Ortiz, cuando empezó a jugar en la selección, y le dijo: tu último recurso debe ser tirarte al piso. Sí. Tu último recurso, y vos exagerás tirándote al piso. Y a mí me parece que Gustavo Gómez como capitán de equipo no puede vivir en el piso. Él está ahí, viste como jugador talentoso que todo el tiempo le pegan y está ahí y se cae y le pegan y se está agarrando, está todo el tiempo. Él es un tipo rudo, sí. Capitán de la selección paraguaya, 3 metros mide, exagerando. Corpulento, no puede estar todo el tiempo en el piso. Nuestro gladiador tenía. Nuestro gladiador, exacto. No puede estar todo el tiempo en el piso. Y él, a veces con razón, digamos, porque le golpea o se golpea, pero mínimo 3 veces por tiempo está en el piso. Ayer él hasta simuló cuando él se mandó una macana y se tiró al piso y se agarraba de la cabeza. Sí. Mentira, no le pasó nada. Así mismo. Y él es capitán de equipo. A mí me gustaría saber en qué consistió esa charla entre Gómez y Berizzo en pleno primer tiempo. Me dio la sensación que Gómez fue el que se acercó y él le dice algo a Berizzo, le da alguna indicación táctica. A partir de ahí yo creí, algo va a cambiar. Y nada, todo sigue igual. Por eso, no sé hasta qué punto Gómez tiene el suficiente peso para decirle al técnico: profe, estamos jugando mal acá, algo tenemos que ajustar. Después coincido con Jota que él mejoró su rendimiento, pero todavía creo lejos de lo que puede brindar. No se siente su presencia. Porque hubo un momento que él tambaleaba su titularidad y todo, ¿te acuerdas? Es que era para sacarlo. Sí, porque yo digo, Jota, que Alderete, a pesar de que ayer no jugó bien y buscó la expulsión hasta que consiguió y por momentos se le soltó la cadena, vos sentís la presencia de Alderete. Él marca presencia. Sí. Creo que eso le falta a Gustavo Gómez en la selección, porque en Palmeiras vos le ves en esa tesitura y en la selección no. Creo que ahí está, en esa situación, ¿verdad? Es un jugadorazo, un gran defensor, pero no debe exagerar con el hecho de tirarse al piso y debe marcar más presencia, en todo sentido. Pero lo que no significa que le llegue a la aceleración que tenía 5, 6, 7 meses atrás. Alderete. Bien. Yo creo que es el jugador que necesitamos. Ayer, bueno, la verdad que todos estuvieron muy puatarará y él no salió de eso. Justamente me parece que es un gran refuerzo de la selección. ¿Jota? No, una gran suma. Un jugador que se ganó y se ganó en un lugar importante, central, zurdo, grande, presencia. Fede. Una muy buena adquisición, entre comillas. Se afianzó, pero me parece que debe ser central. Ya lo demostró con estos últimos partidos. Como lateral funcionó contra Uruguay, pero eso no significa que todos los partidos va a jugar en ese nivel. Arzamendia. Y a veces sí, a veces no, como la música. Jota. No, Arzamendia sí. Siempre tiene que estar. ¿El rendimiento de ayer? Ayer hizo un buen partido, inclusive con la pelota hizo un buen partido. Es el trabajo que le pide el entrenador. Él es el hombre táctico, hace las 2 rayas prácticamente. No le da el cuero para la raya de ataque. Después de que sea un fenómeno, eso no es el distinto de la selección, no. Pero él hace un trabajo que quiere el entrenador. Fede. Copio lo que decía Nico, a veces sí, a veces no. Contra Argentina, muy bien. Contra Argentina hasta me parece debió continuar en cancha. Ayer, uno más. Está Gustavo Gómez en el celular. Ángel Romero. Desesperante, te juro, a mí desesperante.
Desesperante. Ángel Romero. Y voy a decir lo mismo que vos dijiste en relación al técnico. Le pide que juegue de defensor, de lateral derecho. Así ni pelea, juega bien. Jota. También es un ofensivo que está haciendo un trabajo defensivo. Ayer se quedó sin pierna por el mes que no tiene competencia. Pero el primer tiempo corrió una enormidad. Yo creo que habría que analizar su convocatoria para noviembre. Porque si no tiene club. Son 2 partidos, es cierto. Uno menos que en estos últimos... Él no va a jugar ya definitivamente. Para hacer ese trabajo defensivo, no, ¿para qué cree Ángel Romero, la verdad? Si no va a atacar. Ángel es para atacar y te ayuda defensivamente. Con más razón. Nuestros goleadores. Para atacar, el lateral derecho. No le dan chance de atacar. Cierto. Lucena. Bien. Muy bien, luego. Jota. Para mí Lucena modo selección es otro jugador. En Cerro anda bien también, pero hay veces que juega a un ritmo. La selección siempre entra bien. Es jugador europeo en la velocidad de desprenderse de la pelota. Él no gambetea, no tiene mucho tiempo la pelota, cambia de frente. Bien. Lucena muy bien. ¿Fede? Ayer bien, pero creo que cayó también de manera general en el desorden. ¿Qué se dio? Pero es por el partido de ayer o estamos haciendo lo de la selección. Ayer parecía un partido de primer grado, que por primera vez se encuentra. Yo sigo, pero ayer uno nomás no me gustó a mí. Después el resto a mí me gustó. Corrieron, metieron, intentaron. No jugar con el tema Jota. Y bueno, pero no te da el sistema. ¿Quién no te gustó a vos? Almirón. ¿No te gustó? No. Me parece que no encuentra su lugar todavía. Ni de media punta ya. Fede, Lucena, ayer le dijiste... Bien, pero cayó en el desorden general. Morel. Y bien, se pasa de rudo. El otro día leíamos que es el jugador más amonestado, el que más falta comete en Lanús, ¿verdad? De repente a los argentinos le gusta. Ayer incluso cuando estaba viendo la televisión argentina decía que para el clásico del sur ya va a contar con Morel de vuelta a Lanús y pieza fundamental y todo eso decían de él. Pero perdió con Boca ahora que él no tuvo. Sí, perdió, pero demasiado esfuerzo. Todos los jugadores hacen un esfuerzo extra. Somos los únicos que no jugamos, Chipi. Totalmente. Morel, Jota. Para mí, como el otro día dije, Villasanti le hizo volar 3 veces a De Paul. Y ayer Morel pero le tuvo como su hijo a Arturo Vidal. A todos. O sea, es el central, el volante central que en mi gusto futbolístico es indiscutible en la selección. Así como decíamos de Alderete, decime otro. El otro día entró Fabián. Sí. La otra opción es Gastón pidiéndole que se quede de tapón. O sea, él es la presencia en el medio. ¿Fede? ¿Morel? No, él sí. Él se sigue afianzando como jugador de selección y en esa posición. Hernán Pérez. Muy flojo. Tiene que hacer otras cosas, ¿no? Jota. Y yo quiero una canchita para explicar el porqué de Hernán Pérez. El tipo corrió. Fíjate en los goles. Es el circuito, por eso que yo necesito explicar. No, explica, por favor, Jota. Pero explicarle a la audiencia, tratar de describirle. Bueno, el circuito, en este puedo anotar. Adelante. Así, si yo anoto, está anotando en una hoja, Jota. Bueno, están los 4 del fondo. ¿Viste cuando uno pone en crucecita en una cancha los 4 del fondo? Están los 4 del fondo. Están los 4 del medio. Sí. Y están los 2 de arriba. Sí. Cuando ataca el lateral derecho de Chile, es porque su equipo tiene posesión por el medio, por eso él hace la espalda para ir al ataque, porque Chile nunca salió de contra con una corrida de Isla de su arco en un contragolpe, porque siempre nunca le dimos posesión. Siempre en posesión. Si el equipo está volcado de este lado, ¿de qué lado? Del lado izquierdo donde ataca Isla, Hernán Pérez tiene que salir a tomarlo a Isla en 3/4 de cancha. Hay un momento de circuito donde Isla pasa al ataque y se para como extremo.
Y acá tiene que haber un circuito, cae Arturo Vidal, cae Alexis Sánchez, que de hecho Sánchez es el que mete los 2 pases acá. A la derecha del ataque de Chile. A la derecha en del campo ataque de Paraguay Chile. ya. Sánchez, uno se va a acordar del gol y Sánchez se para por delante del lateral derecho y por detrás del volante por izquierda. Bueno, ese es el momento que Paraguay, por decisión del entrenador, porque en todos los partidos fue igual, Arzamendia le sigue a Sánchez y Hernán Pérez le sigue a Islas. O sea, Arzamendia deja su zona. Mirá los sale dos un goles. poco más. ¿Cómo? Acá, Espera, para acá describir Cristian, ¿no puede mostrar los goles? Para describir, pero la Sí. gente no está viendo, Jota, por eso. Pero por eso, el primer gol, para que vean, vos estás parado del 4-4, ¿verdad? Sí. Pero cuando Chile tiene posición, bueno, el primer gol, decime, ahí para, si es que se puede parar. Sí, Arzamendia fue con Sánchez. Bueno, ahí haceme y tu... Pérez fue atrás. Espera, haceme tu línea de 4. Haceme tu línea, ahí para, haceme la línea de 4. Acá está el lateral derecho Rojas, este es Gustavo Gómez el central, este es Alderete el central por izquierda, y tu lateral izquierdo, ¿quién es acá? Arzamendia. No, en la Claro. posición, ¿quién Y es el Hernán lateral Pérez. izquierdo? Hernán Pérez. ¿Y el volante quién es? Arzamendia. Bueno, y mira el otro gol. El segundo. Ese cambio de hombre, ahí Hernán Pérez ya le soltó a este. Si vos haces cambio de hombre, siempre le tomás de frente al que viene. Ahí se hace hombre a hombre. En todos los goles de Paraguay, en todos los partidos, Beto Espínola. Ahí está el segundo. Acá está el segundo. Acá ya Ángel ya no volvió, por eso es que Vidal, cansado, porque ya tiene que cubrir un espacio grande, se come la mague de Vidal y pasa de largo Roja, que normalmente no hace eso. Ahí Roja se da vuelta y te aprieta otra vez. Mira Roja cómo se va ahogado. Se fue él. Ahí viene el cambio. Ahí para. Tu línea de 4. Lateral derecho, central. ¿Quién es tu lateral izquierdo? Hernán Pérez. ¿Y quién es tu volante? Arzamendia. Arzamendia se lo hizo al medio. ¿Entendés? Y Pérez quedó no, solo hacen allá. cambio de hombre. Entonces, Claro. siempre alguien le suelta en un mano a mano, que es el estilo de juego del fútbol chileno, que es el estilo de juego de Berizzo. Él quiere mano a mano a muerte. Y allá recibe Todos el los gol. goles no ¿Con vienen qué así. facilidad llegó? Claro, y ahí ya está regalado. ¿Quién viene a cerrar como volante? Para ese doble 6. Arzamendia. Bueno, entonces, por eso que yo el otro día cuando estábamos, tío, que expliqué cuando decía que me tomó mal cuando me dijo, ¿cómo va a ser pues, el que era lateral y volante entre Héctor Martínez? La misma cosa, pues. Sí. El que salía a volantear era Héctor Martínez, el que volvía era Arzamendia. Cuando Arzamendia jugó el otro partido acá de lateral izquierdo, el que salía a volantear era Arzamendia y el que jugó por izquierda ese partido fue Almirón. Sí. El que daba de lateral. Todos los partidos, es su forma. Entonces, suponete que en esa jugada, Cristian, si se puede otra vez, en la jugada del gol, Del segundo. Estamos hablando de la jugada del primer gol. de cualquiera de los dos, porque los dos son la misma cosa. Un poquitito antes de la jugada del gol, si vos mirás, cuando hace el pase a Alexis Sánchez para el primer gol, ahí, ¿verdad? Vos mirá Alexis Sánchez dónde está. Mirá Hernán Pérez dónde tiene que volver con este. Cuando acá este puede quedar con este puede salir con este, y él toma la referencia acá. Es otra forma de marcar, ¿verdad? Que vos vas cerrando y tapando. Más Entonces no compacto. tiene espacio, tiene que volver acá y dar la vuelta al otro lado. Ellos vuelven por poner mano a mano, tienen que sacar su nombre encima nomás. Lógico, y ahí vos seguís. Imagínate que acá Alderete, que le soltó, porque no tiene la escuela, o ahí Arzamendia, recupera la pelota, le queda a Morel. Morel, ¿a quién le va a descargar si el extremo está acá? Solamente le puede dar a este para que este aguante, o larga para una corrida de Mirón. Alderete le debió seguir a Alexis. Y sí, podía seguir a muerte, por la forma en que estaba marcando el resto, porque él hizo lo que tiene que hacer posicional y el resto vino mano a mano. Mira cómo Hernán ya le suelta. Le ganó la raya al que le tenía que seguir en la carrera y después ya le suelta a este porque este no era su hombre. Por eso, y si vos recuperás ahí la pelota, ¿a quién le das? Si tu extremo, que sería opción por una buena presión para la descarga, está atrás tuyo siempre. En todos los partidos pasó, por eso es su sistema. Cuando sale bien es perfecto. Con Chile no salió bien. Con Venezuela acá salió bien esa presión los primeros 10 minutos. Bueno, pero salió bien. Es su estilo. Salió bien, ¿cuántas veces, Jota? Salió bien. El gol con salió bien Venezuela es espectacular. Bueno, quiero seguir en lo que estábamos haciendo.
Hernán Pérez, perdón, nos quedamos con Jota y explicó. Fede. Yo no sé por qué fue titular. Y eso Berizzo explicó ayer, pero no... Allí me parece que desnudó cuál era la idea que él tenía. Se preocupó más por la subida de Isla que por lo que Paraguay pueda generar ofensivamente hablando. Me parece que ahí Pérez, así como Arzamendi en varios partidos, fue una especie de un segundo lateral. Así como Romero, que termina siendo un segundo lateral por derecha. Almirón, Nico. Muy mal. Muy flojo, confuso. Perdía todas las pelotas, su centro. A mí me va a matar la famosa rosca de los muchachos. Me vuelvo loco. ¿A qué te referís con la rosca que le quieren meter? Por eso la pelota... la rosca del centro. Claro, del centro. ¿Por qué no tirás bien nomás donde está tu compañero? Oscar le pega bien así. O le conocés a Tacuara Cardoso, tirana. Si él no cabecea, ya no, es tu problema. Pero buscarle a tu compañero. Le quieren meter la rosca por sí. El famoso, aunque sea gol en contra, puede entrar. No podemos jugar así dependiendo del azar siempre. Almirón. Oscar Romero le pega bien así. Perdón, sí. Para no salir más Jota. Almirón. Y Almirón me parece que no encuentra su lugar. No convence porque él tiene que caer a la izquierda. ¿Viste cómo recién mostrábamos la jugada? Las dos veces estaba en raya y él era media punta. Él es lo más parecido al fútbol total que quiere Berizzo, pero no toca la pelota. No puede pesar. Alguna que otra corrida porque es su fortaleza, ¿verdad? Pero nunca está para la corrida. Por eso que no. Él ya debería posicionarse para ser más importante él y no intentar hacer el trabajo que de todo. Fede. Para mí no pesa como tal. Berizzo evidentemente que lo ubica como un titular indiscutible las veces que está disponible, y hasta creo que nos hubiese hecho un favor Pitán ayer si lo terminaba expulsando, por lo menos para que descanse un partido. Pero contra Bolivia no va a jugar. Yo voy a volver hay un culpable, Chipi, para terminar no hay un culpable. ¿Quién? Steve Bruce. No. ¿En serio? Yo voy a volver a mi posición anterior. ¿A qué me refiero? Yo venía manifestando que Almirón no merecía titularidad. Y cuando salió y declaró lo que declaró, a pesar de estar equivocado en el concepto, yo sostuve acá. Dije, no, está bien, está equivocado de cabo a rabo. Pero va, a partir de ahora, Almirón la rompe. Sí. Eso manifesté acá. Sí. Y no la rompió. No solo que no la rompió. La única que tuvo frente a Argentina se equivocó y ayer no jugó. Por ende vuelvo a lo anterior, no merece titularidad. Cacu Romero Gamarra hizo más mérito para llevar el 10 en la espalda y no en la camiseta, sino en la conducción del equipo. Yo no sé si le costó aún más lo que dijo, si le pesó. Yo pensé, vuelvo a decir, estaba equivocado de rabo a rabo en lo que dijo en el concepto. Pero dije, bueno, acá se agarran todos detrás de Miguel Almirón y la rompen todas. Ayer fuimos un dulce de leche, fuimos. Entonces, Almirón otra vez, hay que ubicarlo, creo, en su lugar. Hasta que vuelva a ganarse el puesto. Pero no se puede jugar un partido mal, 2 mal, 3 mal y seguir siendo el 10 indiscutido. Creo que también eso es algo que el técnico tiene que hacer. Sí. González. Muy sacrificado, no puede calificar el pelota frontal. Le ganó, de 10 ganó 8. Pero y después se diluía todo, no había nadie que recepcione la pelota, tenía que volver, ida y vuelta. Muy sacrificado. Un gran jugador, no va a ser muy útil, pero con otros técnicos. Jota. Sí, para mí hizo su trabajo, aislado. Muy solo. Muy aislado, sí. Muy solo. Fede. Un buen llanero solitario. Bueno, ¿y de quién me olvido? Los que entraron en el segundo tiempo, no sé si... Escobar, la sensación que dejó de los minutos que jugó. El otro día entró y empuja. Empujó, ¿verdad? Empuja, sí. Esa última pensé que tenía que devolverle a Cacu y él giró y pateó al arco. Sí. Cacu jugó 15 minutos. Sí, a mí Cacu me parece que tiene que jugar. Cacu dio ese pase a Escobar nomás ya. Un centro a Escobar, si no me equivoco, ¿no? Sí. Desbordó hasta fondo de campo y... Pero ahí entró de carrilero, entró para tirar Robert Rojas se lesionó.
No, cambió porque ya perdíamos y Escobar entró para atacar. El único caso en la historia de un técnico que pierde 2-0 y mete un defensor. Bueno, pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local. Ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad. Ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Tener una cuenta digital Itaú es el primer paso para hacer todo sin moverte donde estés. Podés recibir y transferir dinero, hacer depósito de cheques, pagos, giros, cargos de saldo y mucho más. Si todavía no tenés la tuya, abrila hoy. Una cuenta ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol. Con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4, 0 kilómetro 2022, de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril, en ruta entre sus más importantes características, y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipo de gimnasia, etc. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que lo acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tiene tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.py/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar,
trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. Tomando tereré, preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, a ver, dame el resumen de lo que dijo Pablo Caballero el sábado con los compañeros. A ver, Pablito. Con su victoria del sábado 1-0 frente a Fernando de la Mora, Resistencia aseguró su ascenso a Primera División para la temporada 2022. Su entrenador, Pablo Caballero, destacó en charla con Unión FC Sabatino algunos aspectos que permitieron este paso a la máxima categoría de nuestro fútbol. Este es un club bastante especial. El presidente es el hijo del dueño del club, que es Papilo. Y Papilo es bastante especial, complicado. Si uno no sabe manejarlo, realmente es muy difícil. Yo creo que tuve ya la experiencia, la espalda como para venir y poner mis condiciones. Él aceptó y bueno, pudimos hoy coronar también ese gran trabajo de Papilo, de su hijo, de la comisión directiva. Y bueno, esa fue la clave. Después los jugadores empezaron a creyeron un poquito más en el cuerpo técnico y se armó una buena familia. El ambiente es fundamental para conseguir esta clase de logro y bueno, el ambiente fue óptimo. Se trabajó muy bien en todos los sentidos, siempre falta algo por mejorar, pero en la parte humana y creo que la parte futbolística estuvimos a la altura para poder conseguir este ascenso. El futuro del DT aún no está definido. Nunca hablamos de nada, solamente hablamos hasta el ascenso. Lógicamente no podemos hablar de un proyecto largo si no se consigue el objetivo y lo vamos a hacer solamente en el transcurso de la semana. El tema de los dos partidos, nosotros hoy estamos festejando un ascenso y lastimosamente el próximo partido no lo haces bien y te están criticando porque entregaste el partido. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser serios, jugar el próximo partido como si fuera que tenemos que volver a ganar porque necesitamos dejar una buena imagen. Y esas cositas también yo he aprendido con el tiempo y juguemos contra quien juguemos, se esté jugando lo que se está jugando el rival de turno, tenemos que salir el próximo partido a ganar, lógicamente ya con más tranquilidad, suelto y seguramente que vamos a ser un poquito más peligrosos que jugando con presión como lo hicimos hoy. Pablo Caballero también opinó sobre la inestabilidad de los entrenadores paraguayos. Es una respuesta que es muy complicada, ¿verdad? Nosotros, yo también reconozco que en mi carrera hice muchas cagadas. Una vez agarré un club una semana, me ofreció mucha plata. No, ese fue algo distinto. De Colón de Niembuy agarré por un partido, por ejemplo, Me ofrecieron muchísimo dinero para salvar la categoría, no jugamos y bueno, yo creo que son decisiones erróneas que yo he tomado, pero de eso uno va aprendiendo. Yo creo que hoy soy un técnico mucho más maduro, mucho más capacitado, pero yo creo que más va por la parte dirigencial que lo que nosotros podamos hacer en un equipo, ¿verdad? Siempre voy a escuchar a los dirigentes que dicen falta de entrenadores extranjeros, falta de árbitros extranjeros, falta de extranjeros, pero yo creo que también falta de dirigentes extranjeros. Los dirigentes tienen que también un poquito más capacitarse y más bancarle a los técnicos paraguayos para que podamos nosotros surgir en cantidad, ¿verdad? Y no solamente en calidad como algunos, porque los que están en los equipos paraguayos son muy buenos, pero necesitamos en cantidad y no solamente en calidad, ¿verdad? ¿Qué más se puede decir de la entrevista con Pablo Caballero, Fede? Yo creo que él fue muy sincero, hablando de Resistencia inclusive, contando algunas particularidades, contando y no contando, ¿no? Porque dice un par de cosas después dice, no, hasta ahí, reconociendo que es un club muy especial. Y sobre el final, él reconoce algunos errores que considera en su carrera. Uno de ellos, allí él explica que recibió mucho dinero por ir a dirigir un partido, pero que también hay una cuestión dirigencial de la que nosotros siempre hablamos aquí. Para que se entienda el contexto de la pregunta, se la hice en base a por qué muchos técnicos paraguayos surgen
y se quedan por el camino. Y le puse el ejemplo suyo, hace más de 10 años dirigiendo en primera. Héctor Marecos es otro ejemplo para mí interesante para ese caso. 2014 ganó un partido, todos lo recuerdan, aquella victoria de Capiatá contra Boca. Después hizo una carrera importante, pero se mantuvo siempre en clubes de un nivel medio. Y hoy, seamos sinceros, se lo dije también a Pablo en la nota, hoy Olimpia se queda sin técnico, lo sacan a Álvaro Gutiérrez. Jamás estará el nombre de Pablo Caballero como un candidato a dirigir Olimpia, ni el de Héctor Mareco, ni el de Lechito Ayala, no se puede ser, pero no creo, ni Sarabia, que hoy está dirigiendo. Entonces, la cuestión es, ¿por qué ellos hicieron una carrera importante, se mantuvieron pero no pegaron el salto? Y él apunta a una cuestión dirigencial que comparto plenamente. Sí. Te puedo dar un enfoque de la película. Gorosito vino a Olimpia. Sí. ¿De qué club vino? Tigre. Tigre. Podemos hacer pero una no de lista. Paraguay, pues Tigre. Bueno, podemos hacer una lista de los primeros 15 clubes de Argentina a ver si entra Tigre. No entra. Bueno, esa es la diferencia. Hoy ni siquiera están en primera, por ellos ejemplo. están dirigiendo en intermedia, que es la consecución de los equipos de primera. Ese es el nivel. O sea, si acá tenemos 20 equipos de primera de gran nivel, los Marecos, los Pablo Caballero, todos los demás entrenadores van a tener otro nivel de competencia. Espejito. Ese es el tema, no hay espacio. Me gustó también que se acordó de Carlos Recalde, que le reconoció a Carlos Recalde. Sí. Dijo que el 50% del mérito de este ascenso de Resistencia es de Carlos Recalde. Para no ir lejos. Él fue su jugador en Guaraní, ¿verdad? No, me parece que no. Para mí que sí. Todavía estaba en esa época. Dirigiendo Pablo Caballero. Claro. Para mí no. ¿No? ¿Ya no? Creo que no. Para mí que Recalde jugó antes en Guaraní. No en la época en la que Pablo estaba. Pablo dirigió 2012. Cae 12, 14, 13, pues. 2012 había sido técnico de Guaraní. A lo mejor estoy Pedro Sarabia, por ejemplo, para no ir muy lejos. Aquí decimos, bueno, si vamos a hacer una lista de técnicos paraguayos, vamos a incluir a Pedro Sarabia. Pero Pedro Sarabia no va a aparecer como candidato a dirigir Olimpia. Ni Cerro. Bicampeón del fútbol paraguayo. Está bien, pero no va a aparecer en la lista. Chiqui hoy se pelea con Zapag, se va Chiqui a su casa, no quiero saber nada. ¿Va a aparecer Pedro Sarabia ahí en una lista de 20 candidatos? No. Jamás. Bueno, para cerrar, Nico Guasapero. Rápidamente, son varios. El 379 dice, con 12 puntos más podríamos entrar ya de manera directa o al repechaje, si tenemos en cuenta los muchos empates que se dieron durante toda la eliminatoria, dice Fernando Maldonado. Un abrazo grande, Fernando. 985 envía un video que todavía no abre por la lentitud de... El 665 dice, si el mayor mérito es correr, que los jugadores se pongan en contacto con Derry Ayala, dice, y que vayan a entrenar maratones. ¿Vieron el segundo gol de Francia? ¿Qué opinan futbolísticamente sobre la implementación de la regla? Dice, se siguen playando los diarios españoles. El 713 dice, J, coincido contigo con lo de Almirón, pero ya había dicho que es un velocista nomás. Para media punta necesitas a alguien con visión y manejo de pelota. Almirón no cubre ni su pelota, pierde fácil, no tiene visión de juego. Él es mediocampista, no delantero. En mi equipo él no tiene cabida, nunca lo tuvo, y la 10 le queda gigante. Un horror a mi vista verle con la 10, dice también el amigo. El 204 dice, buenas tardes, yo siempre dije que con Berizzo, chau Qatar, el equipo tiene que ser Anthony Escobar, Alonso Gómez, Arzamendia, Villa, Pica, Morel, Zamudio, Amarilla y Cacu ante Bolivia, dice también este amigo. El 358 dice, me refiero que si nos eliminamos del Mundial, festejaremos con J que se quedó Berizzo con sus lindas ideas. J siempre lo defiende, dice igualmente el amigo. El 7879 dice que vengan Chito, Sarabia y Troadio juntos. Berizzo no tiene la mínima idea de lo que es lectura de fútbol, le falta mucho, dice. El 555 dice, empatar o morir, dice igualmente. Bueno, nos vamos. Ya veo. Ya nos vamos. A ver, aviso parroquial, J. Saludo para el amigo. Muy bien, Fede. Berizzo, 30 partidos al frente de la selección, 7 victorias y solo 2 por eliminatoria frente a Venezuela. Lazarte hasta antes de ayer tenía una sola victoria en 11 partidos oficiales. Fue contra Bolivia por la Copa América. Luego empató 5 partidos y perdió 5. Ayer le sumó una victoria más. Y es más, de manera general,
Lasarte registra una victoria en un amistoso contra Bolivia. Es decir, le ganó 2 veces a Bolivia y ayer le ganó a Paraguay. El 767 dice rápido, se encontró una pelota en la cordillera de los Andes, dice. El 418 dice, desde la primera fecha dije que Berizzo no clasificamos y me decían que era mala onda. Los perros, dice igualmente el 418. Bueno, nos vamos, señores. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau, chau. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, aquí nañemo aña de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriña ñembo tapaboca, yayepohei. Hañañemo mombyry mokõi metro jepe ñandera Piságui. Upéicharõ añoiténa ñandera symo'ãi ha ñañoñangareko guasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Jasyretã. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses.
Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765, WhatsApp 0981-680-005 o seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comienza. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Estudio de impacto ambiental preliminar. El señor Reinaldo Velázquez Rojas comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental preliminar del proyecto denominado Estación de Servicios, Venta de Productos Derivados del Petróleo, elaborado por el consultor ambiental ingeniero Aldo Javier Brites, con registro CTCA número I-1242, a desarrollarse en la propiedad identificada con finca número 3026, padrón número 3110, ubicada en el lugar denominado Centro Distrito de Abaí, Departamento de Caazapá, en sujeción a la Ley número 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su decreto reglamentario número 453/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en la página web del MADES a la dirección www.mades.gov.py a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, aquí por la R800 Radio La Unión, a pura política y algo más, con la conducción de Rubén Paredes y Giselle Paredes, con notas, entrevistas, análisis de la situación política actual y las municipales, noticias del día nacional e internacional. Tendremos invitados especiales en estudios, cobertura desde el lugar de los hechos y, por supuesto, la participación de la audiencia. A pura política y algo más, con Rubén Paredes, todos los jueves de 18 a 20 horas, aquí en la R800 AM Radio La Unión. A pura política y algo más, con Rubén Paredes. Radio La Unión, R800 AM. Muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 16 horas vamos a redimensionar todo lo que ya ocurrió en el ámbito informativo esta mañana, desde las 6 hasta este momento. Sí, acá está tu amigo, ¿cómo hizo recién? Ahí está tu amigo, tu amigo, acá está, tu coordinador, ahí está. ¡Ay! Dale, fuerza, Cristian, te queremos. Nos tus coordinadores. Vamos hasta las 16 horas, decía, para redimensionar lo que ocurrió en el ámbito informativo en el día de hoy, la primera parte de la jornada, y
darle publicidad a lo que va ocurriendo en este momento y con un calor impresionante. Lo que decía la Dirección de Meteorología durante toda la semana anterior, que íbamos a tener lluvias toda esta semana, pero aparentemente hasta este instante por lo menos no, el tiempo no le quiere obedecer a meteorología. Guadalupe, ¿qué tal? Buenos días, señora. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia de la Unión R800. Listos para acompañarlos hasta las 16 con los principales titulares que acontecieron ya en la mañana y los que siguen aconteciendo en la tarde, el día después, hoy. Ayer yo decía, cuando Eduardo Nakayama estaba haciendo su discurso de reconocimiento de los resultados que le fueron adversos en la justa electoral, yo le dije a mis compañeros de trabajo que estábamos ya en ese momento aquí en el estudio, decía, ¿por qué no está Efraín ahí? Uh-huh. Él es el presidente del partido, claro. Y quizás Asunción, después del presupuesto general de la nación, que dicho sea a propósito se está estudiando en el Congreso, es el de la Municipalidad de Asunción quizás el más importante. Sí. Después le sigue Ciudad del Este. Entonces, por una cuestión de prelación política de importancia, el presidente del partido tenía que haber estado respaldándole ahí al candidato de su partido, claro, que fue representante en una alianza. Tengo al otro lado del teléfono a la doctora Basilisa Vázquez, ella es dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, yo le voy a preguntar, Efraín creo que en un momento dado apareció en Pedro Juan Caballero, después creo que ya se borró, votó antes o después, no recuerdo muy bien cuál, porque yo no teníamos agenda del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico y pese a que buscamos, probablemente habrá tenido y yo no me enteré no más, pero dicho sea de paso, no le he visto conversando con otros medios en varias ocasiones como lo hicieron en otros lugares. No apareció en ningún medio. Basilisa Vázquez, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes para Radio La Unión, buenas tardes también para ustedes. Basilisa, muy huérfano el candidato, que si bien no era directamente del partido, era más que nada una alianza, pero salió del seno del Partido Liberal Radical Auténtico. Muy huérfano de un apoyo político, físico incluso, del presidente del partido. ¿Qué pasó? ¿Tienen alguna referencia? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿A quién se responsabiliza dentro del partido lo que ocurrió? Y bueno, la responsabilidad principal dentro de lo que ocurrió en el partido es el presidente del partido, nadie más. Porque un presidente del partido debe estar siempre acompañando a su dirigente, debe estar presente siempre en una justa electoral como hizo el presidente del Partido Colorado. Sin embargo, nosotros como partido tuvimos la ausencia total de nuestro presidente del partido. No teníamos un solo guaraní para gestionar, para que nuestro dirigente gestione algunas diligencias. Sin embargo, todo eso es a consecuencia de él. Nosotros veníamos diciendo de que esto iba a ocurrir, de que él utilizó toda la plata del partido para su campaña personal. Sin embargo, nadie hizo caso. La gente, muchas personas hicieron caso omiso a lo ocurrido y esta es la consecuencia. 88 municipios, ahora tenemos 60 y lamentablemente esta es la situación en que se encuentra el Partido Liberal. Hay que tomar una decisión también dentro del seno, como miembro del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, electa recientemente también en las justas internas del 20 de junio pasado. Creo que Efraín, le pedimos que renuncie, pero sabemos que no va a renunciar, ¿verdad? Porque su negocio es ser candidato y su negocio es tirar videitos y gastar la plata del partido, pero también ese negocio se le está acabando porque en este momento los miembros del directorio no le vamos a permitir que él utilice la plata para pagar a sus séquitos para que nos puedan atacar en las redes sociales, porque él ataca a su correligionario, no así a otra gente. Y esa es la situación que nosotros vivimos actualmente en el partido, una vergüenza, un partido que cayó en la miseria y caminamos para atrás.
somos el cangrejo, ¿verdad? Nos vamos para atrás, porque en el 2000, cuando inicia este sistema de elecciones municipales en el 2001, el partido empezó a ganar los municipios, fuimos ganando, en el 2010 se eleva a la cantidad de 88, perdimos en el 2015, bajamos a 75 y fuimos, ahora estamos teniendo solo 60 municipios. Perdimos municipios muy importantes, si bien es cierto logramos, por ejemplo, recuperar Villarrica, que es una zona muy importante para nosotros, sin embargo, eso no satisface. Lo que ocurrió en Capital es lo que nosotros ya no esperábamos. Nadie apoyó, yo también creo que Nakayama tiene su parte de culpa. Nosotros no fuimos parte de la campaña de Nakayama porque nos excluyó directamente, y creo también esa cuestión ocurrió por el hecho de que todo el tiempo están con el tema de la ANR nunca más y la mafia. Sin embargo, eso no resulta cuando se va a una elección general. Prácticamente es para una interna, ¿verdad? Y el liberal tiene que despertar. Eso ya no va más. Y nosotros de hoy en adelante utilizamos el eslogan Efraín nunca más. Ahora, esta mañana yo conversaba con uno de los apoderados del Partido Liberal, el doctor Wilfrido, no recuerdo el apellido, de la ANR, Wildo Almirón, perdón, de la ANR, Wildo Almirón. Yo le preguntaba a él, y él me decía, yo le hacía esta consulta, la situación, los liberales de momento no están haciendo su análisis, y la falta, esta orfandad que tenía Nakayama, por ejemplo, y otros candidatos más por parte del presidente del directorio, le rendía frutos al partido. Me decía, bueno, la situación del partido, él debería analizarlo, el Partido Liberal Radical Auténtico. Lo que sí, yo debo decir, o nosotros estamos convencidos, que mientras Efraín Alegre sea presidente del partido, nosotros vamos a tener un poderoso elemento electoral dentro del Partido Liberal, para las pretensiones del Partido Colorado. Ese tipo de análisis, si es que se da también dentro del partido, yo creo haber escuchado en alguna oportunidad diciendo que Efraín es un buen elemento electoral para los colorados dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, con dirigentes liberales. ¿Esto hasta cuándo se iría? ¿Cómo se maneja una situación como esa cuando saben que el enemigo ya no va más y ocupa un lugar importante? Y ocupa un lugar importante porque es presidente del partido hasta el momento el más grande de la oposición en la República del Paraguay. Sin embargo, ya con esta situación ya también pensamos de que no estamos yendo como salimos en Alto Paraná, creo que en cuarto lugar en todas las elecciones municipales. Eso estamos analizando. Nosotros nos hemos llamado a una reunión y estamos también en el día de mañana presentando una nota al presidente del partido que convoque a sesión del directorio para convocar a una convención del partido. No tenemos otra salida, y él con esta catastrófica derrota no renuncia, que creo que no va a hacer, porque en todas sus redes sociales dice que el partido salió victorioso de estas municipales, y he visto que hasta gente que antes le apoyaba dijo, ¿dónde está pisando este señor? ¿Verdad? O sea que no solamente nosotros como sus detractores de siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Porque yo no tengo absolutamente nada personal en contra de Efraín, pero sí tengo en contra de la política que él está utilizando, ¿verdad? No divide al partido, no une al partido, no llamó a los candidatos, no acompañó a los candidatos, y además también, aparte de eso, él no acompañó a los candidatos porque el partido se encontraba en quiebra, ¿verdad? Entonces no había manera de que él ponga la cara con los candidatos para obtener algún tipo de ayuda económica de parte del partido. Él llevó a bancarrota al partido. El partido no tiene ni un guaraní en saldo rojo. Y además de eso, lo más grave es de que todos los que vamos a obtener después de estas municipales
también están ya siendo embargados. Eso va a ir a caer en una bolsa de embargo. No, la situación del PLRA es terrible, y mientras que Efraín siga, es cierto, a los colorados le conviene y ellos aplauden, están contentísimos con eso. Ahora, doctora, pero de las palabras que están planteando, y no es la primera vez que yo escucho la necesidad de que un paso al costado de Efraín que permita reorganizar las fuerzas del partido, pero de ahí, ¿cómo se hace? ¿O cómo tienen previsto ir de la planificación en el papel a los hechos? ¿Cómo se hace eso? Y nosotros llamamos a una sesión del directorio para que se llame a una convención en donde le vamos a exigir que rinda cuenta, y al menos particularmente soy de la teoría de que si él no renuncia, tenemos que solicitar a los convencionales que le aparte de su cargo. ¿Se puede hacer? ¿La convención puede hacerlo? La convención puede hacerlo. La convención puede destituir. Sin importar la antigüedad del presidente, porque asumió hace poco. ¿Igual? Sin importar la antigüedad del presidente. ¿Bajo qué acusación, doctora? ¿Pues tiene una acusación? Justamente la acusación esa, económica, porque destruyó al partido, y política, porque somos el hazmerreír de toda la sociedad paraguaya. Ajá, y nosotros hacemos política, no nos vamos a la misa. Claro. Él no abre alguna ventana que permita dialogar, conversar, negociar espacios. Absolutamente. Lo mínimo que él tenía que después de eso es llamar a todos sus correligionarios a un conversatorio. Sin embargo, eso absolutamente él no hace. Basilisa, gracias por el tiempo. Cuando guste. Doctora Basilisa Vázquez, ella es del Partido Liberal Radical Auténtico. No hubo apoyo, no hubo acompañamiento. Es uno de los motivos de la derrota en buena parte de la República. Yo pensaba que el Partido Colorado, el Partido Liberal, aumentó un tanto, no estaba al tanto yo, que aumentó la cantidad de municipios, perdió. Tenía 88 en el 2015, ya con Efraín después bajó a 75 y ahora bajaron a 60. 60, mucho, ¿eh? Muchísimo. Sí. Entonces yo creo que Efraín ya me imagino que debe entender que el discurso que él tiene ya no funciona, que eso tiene que hacer otro tipo de ajustes para que pueda entre su discurso de eso de la mafia y todo eso. Claro. No está resultando. Él hace campaña proselitista con el Partido Colorado en la boca, y esa no tiene que ser me imagino, por los resultados digo, me imagino que eso ya no corre la circunstancia que se tiene que dar. Pero bueno, son los liberales los que tendrán que resolver, y está en marcha la posibilidad de una convención de los liberales, de autoridades regionales, para pedirles explicaciones. Me imagino tendrán la mayoría necesaria como para pedirle al presidente del partido que explique de qué se trata, qué es lo que está haciendo, dónde está la plata, en qué utilizó, y quizás a partir de ahí, cuando me imagino que si no satisface sus respuestas, tendrán que pedirle que se vaya. Que renuncie, claro. Que se vaya, que renuncie o que lo destituyan. Yo estimo que por ahí va la cuestión. No sé cuánto tiempo deberá pasar para eso. Deberán planificarlo mejor para evitar que se desangre aún más el partido Liberal. Pero yo creo que así como están no pueden. Si las elecciones generales se hacen en un mes, el Partido Liberal no. Si mete 2 diputados y 2 senadores, yo creo que ya deberán darse por conformes. Y yo no me imagino un Congreso Nacional con un solo color en ambas cámaras, que es lo que podría llegar a ocurrir. Claro. La única fuerza política que puede hacerle frente de verdad a los colorados es el Partido Liberal Radical Auténtico. Eso a mí no me cabe la menor duda. Pero de ahí a que lo hagan, no sé. Excomandante de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas, él tuvo uno de los impulsores cuando estaba en actividad
uno de los impulsores de la fuerza Lince, que por un tiempo comenzó a caer un poco, ahora está de nuevo repuntando y así está, pero sigue siendo el primer contacto generalmente de hechos delictivos en los barrios y demás, y le da algunas respuestas. Pero ahora se trasladó su actividad social, política, profesional a otro lugar. Ganó la intendencia de Mbuyapeguy. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pero muy bien. Estamos aquí por Mbuyapeguy. Comisario, ¿qué se te ocurrió candidatarte para Mbuyapeguy? ¿Por qué crees que podrías hacer un buen trabajo ahí? ¿Qué te decidió? Y bueno, en primer lugar, yo soy de Mbuyapeguy y llegué acá a instalarme nuevamente después de pasar el retiro, y ante las cosas que veía que estaba ocurriendo en mi pueblo, decidí lanzarme a esta nueva actividad por la gente que realmente necesitan, porque he visto que los que estaban administrando mi pueblo querido lo estaban haciendo de manera unipersonal y no estaban llegando los recursos para los fines que el Estado paraguayo provee a cada municipalidad. Por esa razón nos hemos lanzado a esta lucha y esperamos cumplir con lo que hemos planificado para el bien de nuestra gente, que realmente se merecen una mejor atención. Comisario, ¿cuál es tu plan de acción? ¿Qué es lo primero cuando asuma allá en el 11 de noviembre, 10-11 de noviembre creo que es, estarás asumiendo? ¿Qué es lo primero que te vas a dedicar en Mbuyapeguy? Bueno, en primer lugar se va a trabajar fuertemente con la gente del centro de salud. Es la necesidad primaria más urgente que tiene mi gente y ahí vamos a estar. En segunda arista que hemos planificado es asistir a nuestros educadores, a la infraestructura, en busca de que los niños y jóvenes reciban una mejor educación, porque gracias a esa educación fui comandante de la Policía Nacional y por lo tanto ahí voy a apuntar. Y en tercer lugar, vamos a enfrentar nuevamente una creatividad en el campo a nuestros agricultores, buscando mejorarle su camino y apoyarle en algunos proyectos sustentables y que puedan darles réditos económicos a mi gente más humilde. Ahora, eso que vos estás planteando, evidentemente va a necesitar un poco de ayuda del Estado, de la Administración Central, porque probablemente el presupuesto no tendrá suficiente como para llevar adelante estos planes, sobre todo el equipamiento del hospital local, la construcción de mayor kilometraje de rutas y demás. Tendrás que tener probablemente el apoyo de la Administración Central para ello, comisario. Por supuesto. Yo soy un convencido de que las autoridades electas son gestores. Vamos a hacer las gestiones, vamos a buscar los recursos y vamos a presentar proyectos que puedan ser llevados a cabo. Estoy convencido de eso. Sí. Ahora, ¿en qué momento se te metió en la cabeza la necesidad de seguir trabajando para el sector público? Porque si ya estabas retirado, probablemente tenías unas pequeñas hectáreas en la poder cultivar, agricultura familiar y demás, y un sueldo que no sé si es bueno o no, pero por lo menos te podía servir para seguir viviendo en Mbuyapeguy y demás. Pero ¿en qué momento decidiste meterte, digamos, en la arena política? ¿O siempre era tu plan ese una vez que te retiraras del servicio activo? No precisamente, no. Bueno, mi convivencia aquí con mi gente, una vez pasado retiro, era muy buena. Hacía lo que a mí siempre estuve privado de hacerlo, contactar con mis amigos, con mi amigo de infancia, con mi ex compañero de escuela. Sí. Y seguía muy bien, pero en un momento dado fui a una actividad benéfica en donde le encontramos a un señor que estaba con una enfermedad grave de la cabeza, y bueno, en esa actividad benéfica me enteré de que ellos fueron a peticionar a las autoridades locales para que sea por
pidiéndole que le trasladen a su papá a un centro asistencial para que por lo menos los últimos días pueda ser atendido en su salud. Las autoridades locales, la respuesta fue: toma un 100 mil a mí y andate a la policía para que te lleguen al hospital. Ese acto marcó la decía por la carrera política en mi pueblo natal. Y con el apoyo del señor presidente, siempre le digo presidente porque no va a pasar de moda a don Horacio, hemos decidido enfrentar esta carrera que no es fácil, pero lo hemos logrado en la tierra de los liberales, una victoria contundente para el Partido Colorado. Sí, exacto. Esta es una zona marcadamente liberal. Evidentemente caíste en un buen momento, probablemente, comisario, por eso lograste y entraste rápido, fuerte en tu propio valle para que ocurra eso, porque no es tan sencillo ganar en el propio valle, comisario. Y no es sencillo, pero creo que la confianza, amistad, claro, de la gente se conquista. Eso no tiene precio. Creo que nosotros hemos logrado en ese estado y hemos conquistado el cariño de nuestra gente y el resultado está a la vista. ¿Ya tenés en mente por lo menos tu equipo de trabajo, comisario? Bueno, en primer lugar, ahora mismo estamos descansando un rato, ¿verdad? Pero ya tenemos planificado, ya estamos pidiendo a algunos amigos para que nos puedan asesorar un poco en el corte administrativo, revisar todo lo que ellos hicieron y ponerse a trabajar. ¿Cuál está la situación de la presupuestaria de la municipalidad de Mbuyaperí, comisario? Realmente tenemos una base, pero quiero adelantarle más porque sinceramente el hecho en sí me impulsó el hecho en sí que le comenté, me impulsó a candidatarme. Entiendo. Y no pensé mucho en los presupuestos que tengan. Confío mucho más en la capacidad de gestión de la amistad y de lo que hemos dejado de la administración de la Comandancia de la Policía Nacional para buscar y traer recursos a mi pueblo. El intendente que se va, ¿es amigo suyo? ¿Tiene algún relacionamiento con él? ¿Le va a prestar ayuda, digamos, de repente si necesita? Yo solamente le conozco, no es mi amigo, y no creo porque todas las cualidades que desean en la campaña política no es de un amigo, ni menos de un buen administrador. Claro, entiendo perfectamente. Comisario, le dejo... ¿va a tener mayoría en necesaria, digamos, en la Junta o va a tener que pelear, estar negociando constantemente? Tenemos mayoría, absoluta. Eso le va a ayudar en alguna medida seguramente para llevar adelante algunos planes rápidamente, comisario, sin mucha negociación. Así mismo. Pero pensaba que la gente de bien, aquellos que se han candidatado para ser políticos, en el real sentido de la palabra, no van a tenerlo